Suscríbete a La Panterita. Hasta aquí, el que avisa no traiciona. Seguimos con Arturo Máximo Rubín y Fútbol a lo Grande. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Comes y Par, tu mejor opción. Sé americana. Nisei, especialistas en tecnología. Automotor, 52 años siendo tu punto de partida. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Monumental, 1080 AM es Radio Futuro. ¿Cómo te va, Dani Cáceres? Hola Arturo, ¿cómo está la audiencia? Buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal? Buen día para todos. ¿Cómo te va, Señor, buenos días, saludos para todos. Estamos con Gustavo Flores, el técnico de Luqueño, porque queremos, no sé si les guardan mucho silencio, si también se van a ayornar a los tiempos modernos, que a través de prensa da a conocer el comunicado, ahora hemos incorporado, así para ahora del tema. ¿Cómo te va, Gustavo? Gustavo. Buen día, Arturo. Un saludo para todos los compañeros que están en la mesa. ¿Cómo te calificaba como jugador? ¿Como jugador? Regular. ¿Que no tenía autoestima? Era un jugador... No. Es que tenía una virtud y una falencia y no fui en su momento un gran jugador. Yo siempre digo y fui consciente de que me faltaron algunos detalles como para que pueda consolidarme. ¿Y en qué momento vos dijiste hasta aquí de como jugador? ¿En qué momento cómo? Tomaste la decisión de decir hasta aquí llegué. En el momento cuando me percaté que ya no marcaba diferencia en el aspecto individual y donde hubieron jugadores más jóvenes que empezaron a estar por encima de mi persona en el aspecto futbolístico y que también tenía unos problemas en cuanto a lesión, principalmente de la pubalgia, que fue una dificultad que tuve en mi carrera y que perdí mucho tiempo también por el hecho de haber llegado en dos oportunidades me refiero a la parte de cirugía, ¿verdad? Y que me llevó mucho tiempo para recuperarme. Y dije, me puse fecha como si no me salía algo importante en cuanto a contrato, bueno, yo me puse límite y cumplí en ese sentido de buscar otro rumbo. Y no fue fácil para mí tomar esa decisión, no fue fácil para la familia. Pero uno también tiene que dar ese paso cuando uno se percata que ya no marca esa diferencia en los futbolísticos. ¿Y el Cerro en qué año te iniciaste? ¿2015, 2014? El Cerro en el 2000 como jugador, bueno, cuando tenía 13 años. Yo me inicié primeramente sí, como entrenador, en la Escuela de Fútbol del Club Sudamérica. Sí, pero como entrenador 2009. 2000. ¿Y qué dirigía en el 2009? La Sub-14. Primero hice mi etapa de observación con Hugo Caballero, que fue la persona que me brindó esta oportunidad con Blas Cristaldo. Ellos son las personas
del cual siempre voy a estar agradecido, porque soy honesto, Arturo, nunca pensé que me iba a meter en la parte de entrenador. Me preparé para otra situación, en cuanto a, tenía el título de administración de empresa, tenía el título como para poder trabajar en el banco, también educación física, y bueno, me metí en otra cosa que me faltaba estudiar, que era la parte técnica. Claro, por eso mi pregunta ya como técnico en Cerro, 2015, y tuvo mucha incidencia el hecho de Cuna en Cerro para estar en Cerro en la conducción principal, todo eso incidió. Totalmente, me incidió bastante, y el hecho de haber dejado algo seguramente como persona en aquel momento como jugador, y de poder conocer a grandes personas como Blas Cristaldo y Hugo Caballero. Uh-huh. El tema de Chiqui, ¿qué significó para vos? Y mira, primero que somos compueblanos, somos de la misma ciudad. Chiqui, digamos, de Paraguarí, los dos de Paraguarí. Mira, Arturo, en un momento donde yo necesitaba consejo, en un momento donde yo necesitaba escuchar otras voces en cuanto a lo que yo pensaba en la parte técnica, yo lo llamé y él con gusto respondió a mi llamado, e incluso me citó varias veces en su casa para que me pueda orientar y poder aprender y poder llevar un estilo por el cual hoy en día tengo. Aprendí muchísimo de Chiqui, bastante, y que siempre él se brindó a poder apoyarme, ¿verdad? Y eso se valore y de sobremanera. Bueno, entonces, y en tu logro, esas fueron cuando Chiqui te explicaba, y no había celos en ese sentido, ¿no? De parte de Chiqui. No, nunca hubo celos, nunca demostró eso, al contrario, te digo más, cuando yo era el entrenador de la Sub-14 y fui uno de los primeros entrenadores en poder hablar con él y poder seguir su trabajo en la selección en su primera etapa, y él se tomaba su tiempo como para poder ir a mirar la Sub-14, él siendo entrenador de la selección paraguaya, y eso no te hace cualquiera, Arturo. Yo realmente nunca escuché que un entrenador de la selección paraguaya vaya y mire y evalúe si lo que le está enseñando a un colega si está aplicando, y él realmente se iba, no solamente él, se iba todo su cuerpo técnico, se iba Julio Enciso, La Martelo, el abogado, Cohen, y era una obligación prácticamente seguirnos, por el cual yo le sentía y me causaba mucha motivación, pues el hecho de que en ese momento el entrenador de la selección absoluta siga nuestro trabajo. Bueno, estamos hablando un poco de esto, de lo que ahora estás al frente de Deportivo Luqueño. Tomaste Cerro cuando después de vos eras asistente de Torres y después quedaste como técnico. No, nunca fui suplente, eso no. ¿Cómo eso es? ¿Y vos no estabas con Roberto Torres? Sí, pero vos estás diciendo que fui suplente, está mencionando. No, asistente, eso se formó, perdón, asistente. Fuimos compañeros de trabajo, producto de una emergencia que surgió a raíz de la salida del entrenador argentino, que se me fue en Astrada, Leonardo Astrada, sí. Fue una emergencia, sí, que se formó por el camino, y que en ese momento era tratar de salvar esa emergencia que después se fue consolidando producto de la victoria, y que se formó ahí una dupla técnica, dupla técnica que después yo me quedé a cargo, sí. ¿Verdad? Pero eso fue formado por un producto de que por la necesidad que tenía la institución en ese momento. Perfecto. ¿Y la Sudamericana con Cerro Semi? Es así. Me parece que, si no me equivoco, que es la mejor campaña de Cerro en la historia a nivel de Copa.
donde estuvimos muy cerca porque nos quedamos eliminados sin perder. Y fue uno de los momentos muy buenos de nuestra carrera, Arturo. Y bueno, Gustavo, es un poco el recorrido para que la gente vaya diciendo, mira, Gustavo Florentín, jugador técnico, ahora luqueño, cómo fue el crecimiento profesional en este caso, y qué te enseñó todo este recorrido en la madurez que va logrando. Los técnicos maduran como los jugadores. Totalmente, uno va creciendo, va madurando entre aciertos y errores. Me he equivocado bastante en mis inicios y bueno, uno hace un balance de lo que uno generó, y bueno, desechar las cosas malas y aplicar las cosas que le sirvió en algún momento. Soy consciente de que tuvimos un crecimiento muy importante, porque nosotros nos iniciamos en el 2015, y que en 7 años tuvimos un recorrido importante. 3 años tuvimos la oportunidad de trabajar fuera del país, que nos ayudó bastante en cuanto al crecimiento personal, como cuerpo técnico también. Y bueno, uno va teniendo mayor conocimiento, y bueno, tenemos lógicamente la obligación de aplicar ese conocimiento en el lugar donde nos corresponda, que hoy en día es Sportivo Luqueño. ¿Qué significó Guaraní en tu paso, independientemente del título de la Copa Paraguay? Y mira, Guaraní, primero que valoró lo que nosotros hemos generado a nuestra corta edad en aquel momento, que en un momento difícil a nosotros nos tocó hacernos cargo, y que tuvimos la capacidad de poder enfrentar esa situación por el cual estaba pasando el club, y que a nosotros nos dejó mucha enseñanza por el hecho de haber tenido un objetivo claro. El objetivo claro en aquel momento era apuntar a la Copa Paraguay, y que se logró con muchas dificultades por el cual el club estaba pasando. Y yo creo que ese fue el envión de dar el salto a nivel internacional. Por eso siempre nos valoramos mucho de aquel momento que hemos pasado de 2018 a 2019 hasta la finalización de la apertura de aquella campaña, que fue muy buena por parte de los jugadores, parte nuestra también, de los dirigentes, y siempre agradecido en especial a don Totti y a Ramón Jiménez, y a Santi Sosa también, porque trabajaron muy de cerca y nos dejó mucha enseñanza. Don Totti por su experiencia, y siempre trato de estar en contacto con él por todo lo que significó en aquel momento. Y a la vuelta en Luqueño, ahora, en la vuelta de Luqueño, cuando han pasado 4 años, 5 años, para que vuelva a Sportivo Luqueño, ¿qué huele en vos? ¿Qué sentís? ¿Qué olfato le tenés ahora en Luqueño? Con una responsabilidad mayor de que tenemos la obligación de preparar un nuevo grupo de lo que fue esta etapa culminante de ellos, de ascenso, y que la responsabilidad es mucho mayor. Nosotros sabemos que la responsabilidad va a ser mucho más por lo que significa para el cuerpo técnico, por su presente, y que nosotros tenemos que convencer a los jugadores con nuestro trabajo, convencer a la hinchada que esto lo estamos llevando de una manera muy íntegra, donde nos estamos brindando al máximo en el día a día de tratar de conformar ese plantel con todas las dificultades que tiene Sportivo Luqueño, que ustedes saben cuál es. Y entonces nos estamos brindando para que podamos tener un buen plantel, quizás no tanto de nombre, pero sí de hombres que vamos a buscar a que ellos puedan lograr una buena etapa en el 2023.
¿Y cuántos jugadores nuevos incorporó Luqueño ahora que vos viste en el listado de lo que estaban a lo que hoy están oficialmente? Mira, el que está confirmado es lo que estuvieron mencionando de Paul Charpentier, que estaría llegando el día viernes, y hoy debería de firmar su contrato Jorge Mendoza, al llegar de México Waldo Martínez debería también de firmar su contrato. Tenemos tres centrales más, que si se logra resolver la parte económica, estarían firmando también su contrato, o sea que serían como 8 a 10 jugadores los jugadores que van a ser incorporados para el semestre de la apertura. ¿Y el arquero, Gustavo? El arquero está avanzado en un 95%. Tenemos una charla pendiente el día de hoy. El arquero llegó de Europa a su país en esta mañana y bueno, cuando se recupere del desgaste que ha tenido, vamos a estar conversando y poder finiquitar el 5% que hace falta. El luqueño, ¿verdad? El uruguayo. Sí, así mismo. El apellido es... ¿Te pusieron en las redes? ¿Falcón? Es así, Arturo. Y el Falcón, el arquero. ¿Vos llegaste a hablar con Falcón? ¿Sos de lo que habla primero antes de que se acuerde o no? No. Estuvimos mensajeando esta madrugada en un momento donde él hizo escala y por eso decía que no debemos hoy una charla cuando él esté disponible y poder confirmar y que poder quedarnos tranquilos también, porque es un lugar donde nos cuesta mucho poder conseguir el perfil de jugador que nosotros estamos buscando, y bueno, ojalá que se pueda concretar a la tarde y poder ver el segundo arquero que podría venir también, algo que está muy avanzado también y que necesitamos concretarlo. ¿Carlos Falcón cuándo viene? Y dependería ya de que pueda firmar su contrato, y a partir de ahí me gustaría que esté la otra semana acá. Y bueno, la pasión luqueña en el 2023. Gracias, Gustavo, muy amable, datos, tu historia, una narrativa de todo un poco en esta charla. Gracias, Gustavo, muy amable. Y ahora, con esta República del Luque, con la pasión luqueña, esperando ya el torneo del próximo año. Chao, Gustavo, gracias. Chao, Arturo, abrazo. Gracias, Gustavo Florentín. La Agrícola Sare Seguros Generales, seriedad en seguros, Avenida Morisca López 5377, teléfono 609-509 en Asunción, y sucursales en Ciudad del Este, Encarnación, Hernandarias, Catuete y San Cristóbal. La Agrícola Sare Seguros Generales. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, ello Puchupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, amamos tu Chevrolet. 11:48. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo. Hair Recovery, empresa líder en medicina capilar, te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Y en este mes aprovecha 20% de descuento y hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información, comunicate al 0971-108-422. Hair Recovery. Coronador Dentista, el gerente comercial de Catedral. Hoy tenemos que aprovechar, compañero. Hoy no va a decir por qué. Eduardo, ¿cómo te va? Buen día. Arturo, buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, hoy es miércoles de Catedral. Real en Farmacia Catedral. Y Contanos. encima coincide hoy es fin de mes. Gran parte de la ciudadanía ya está cobrando su salario, así que qué mejor momento de pasar por uno de los 125 locales de Farmacia Catedral y hacer sus compras con descuentos que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Y quiero darte unos ejemplos, Arturo, para que todos los oyentes puedan dimensionar. Hoy van a encontrar, por ejemplo, un desodorante de la marca Nivea, el Dry for Men Roll-On de 50 ml. Su precio normal es 27.600 guaraníes.
hoy lo vas a llevar con el 40% y con toda la forma de pago por tan solo 16.500 guaraníes. Van a encontrar también shampoo de la marca DAP, reconstrucción completa, el frasco de 400 ml. Su precio normal es 46.000 guaraníes, hoy lo llevas con el 50% y te quedan tan solo 23.000 guaraníes. También van a encontrar pañales para todas las mamis que usan pañales con los chicos, de la marca Baby Set, el Pan Premium Jumbo, el XXG. Su precio normal es 163.800 guaraníes, hoy lo llevas con el 50% y con toda la forma de pago por tan solo 82.923 guaraníes. Y en no olvidarse, Arturo, que seguimos, hoy concluye la promo aniversario en Farmacia Catedral, donde cumplimos 117 años, y mañana vamos a conocer a los 11 ganadores. Pues es importante que hoy aprovechen y pasen por Farmacia Catedral, aprovechen los descuentos reales, acumulan cupones, porque mañana vamos a conocer a 11 ganadores que van a poder llevar un premio, un fin de semana a Foz de Iguazú con acceso a parques temáticos para 2 personas, un fin de semana en Encarnación con viático incluido en el Hotel Savoy también para 2 personas, un Samsung Z Flip 4 más un smartwatch, 2 bicicletas deportivas, 3 vouchers de 2 millones guaraníes cada uno, que consisten en 1 millón en supermercados más 1 millón en compras de Farmacia Catedral, 2 vouchers de 2 millones guaraníes en combustible de Petrobras, y el último premio, un paquete para 10 personas para hacer una ecoaventura en la Reserva Matoví. Así que hoy es el día, Arturo, hoy tienen que aprovechar y pasar por Farmacia Catedral. Y mañana damos a los ganadores los nombres y seguiremos charlando, aprovechando hoy los descuentos que vos lo estás mencionando los miércoles en Farmacia Catedral. Un saludo del aire, Eduardo, gracias. Un abrazo, Arturo, y le esperamos por Farmacia Catedral. Gracias, muy mal. Dice el gerente comercial de Farmacia Catedral. Hoy hay partido a las 12. Exactamente, están por arrancar los partidos Francia-Túnez y Australia-Dinamarca. Cerro acaba de anunciar el coordinador del Departamento de Salud y Alto Rendimiento, que era el nombre pendiente. Se trata del brasileño Felipe Celia. ¿Quiere decir que son 2 brasileños? Exactamente, Rafael Vieira y Felipe Celia, que en el pasado ya trabajó aquí, trabajó en Guaraní y trabajó en Olimpia. Con la billetera Virú del BNF tenés un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL Electrodomésticos, Muebles, Joyas y Perfumes. Únicos 2 locales: Casa Central, Eusebellala, Casi, RI, 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lambaré, Avenida Cacique, Lambaré, Casi, Panchito López. Teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL. Ferro Parecía, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morque y sucursal en Artigas, Casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Seguinos en redes. Ferro Parecía, 39 años construyendo contigo. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivos, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón, paraguayo como vos. Decidí bienestar y certeza Exigim Paco, más de 40 años, llevando energía al país. En esta Copa del Mundo alentamos por todos. Disfrutad de todos los partidos del Mundial con Apostala y ganad una TV de 50 pulgadas todos los días. Ingresá a www.aposta.la, apostá por cualquier partido de la Copa del Mundo y ya estás participando además. Y para más información podés ingresar a www.aposta.la. Apostala, ganarlo cambia todo. Luqueño, compañeros, entramos al tema del Luqueño. 10, 11 jugadores, digo, ¿verdad? Sí, pasa que se desprendió de casi toda la base que jugó intermedia. Nuevo, y sí, prácticamente sí. No es una mala jugada. Yo creo que, analizando nosotros con Víctor la vez pasada, Arturo, estábamos mirando cómo algunos jugadores son buenos para intermedia, pero en primera división es complicado. También lo mismo está haciendo Resistencia también con Sasú. Sí, va a cambiar todo el plantel. Osvaldo Martínez está en Luqueño. Sí. ¿Cómo te va, Valdito? Arturo, ¿cómo te va? Tanto tiempo. ¿Cómo andás? No sé, acá en México. ¿Cuándo venís? Mañana. Pero mañana estoy regresando a México. Ahora estás volviendo de Paraguay, México. Pero ya con la maleta lista para quedarte en el país. Traes toda tu maleta, todo. ¿Te instalás ya acá? Sí, solamente vine para unos pendientes nomás que tengo acá y ya está todo solucionado y ya mañana me voy ya a Paraguay para lo que es este nuevo desafío, que me imagino que ya sabes. Sí, Luqueño, hablamos con Gustavo Florentino, que significa jugar en Luqueño, la hinchada, ahí es toda una república, ahí es con presión y la alegría que deparan las dos cosas,
Sí, la verdad que el sueño. Siempre te dije y vos sabés perfectamente lo que implicaba jugar en el Sportivo Luqueño, ¿verdad? Es el club de mis amores. Y siempre soñé en jugar en primera división con Luque. Y ahora se me dio la oportunidad, ¿verdad? No sé si tarde o no, pero la idea, el sueño, el desafío está intacto, porque llego con mucha ilusión, la verdad, de hacer un buen torneo. Sabemos que yo vengo de una lesión larga y yo sé que todavía no recuperé mi nivel, pero una buena pretemporada me va a venir bastante bien para lo que se viene. Hay muchas cosas que deben pasar por tu cabeza, Osvaldito, cuando te pongas la camiseta en campo de Luqueño y decías esta camiseta que tanto quiero. Sí, así mismo, Arturo. La verdad que una vez que me pongo esa camiseta, no sé ni cómo voy a reaccionar, ¿verdad? Porque siempre le dije a todos mis amigos, a toda mi familia que jugar en Luqueño me implicaba mucho, ¿verdad? Era una gran ilusión que tenía y gracias a Dios se me dio la oportunidad y espero que toda la gente de Luque, los dirigentes, el cuerpo técnico comandado por Gustavo, me tengan esa confianza, ¿verdad? Y así también yo pueda hacer lo que tanto sé, ¿verdad? Que es jugar al fútbol y demostrar el por qué me contrataron. Sí, señor, y te esperamos por acá porque vas a ser, suponemos, todo un gran protagonista en Luqueño. Lo último, Osvaldo, México, ¿cómo ahí se siente lo que puede pasar en las próximas horas con la selección mexicana en Tierra Azteca ahora? La verdad que sí, acá por ejemplo están todos ilusionados todavía, están todavía con mucha confianza de que la selección mexicana pueda hacer 4 goles y depender de sí mismo, ¿verdad? Porque sabemos que es complicado, pero tienen un gran equipo, tienen un gran entrenador como lo es Tata, así que esperemos, la verdad, que México pueda cumplir con lo suyo y puedan pasar a la siguiente ronda. Bueno, te esperamos por acá en los deseos en México, que todavía confían, no pierden las esperanzas. Osvaldo, te esperamos por acá, Valdito, gracias. Dale, Arturito, dale, muchas gracias. A vos. Osvaldo Martínez. Frases de conexión. La verdad que el sueño, siempre te dije y vos sabés perfectamente lo que implicaba jugar en el Sportivo Luqueño, ¿verdad? Es el club de mis amores. Y siempre soñé en jugar en primera división con Luque y ahora se me dio la oportunidad, ¿verdad? Frases de conexión. Osvaldito Martín. Vení a Giga, parte de tu vida, vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con una amplia gama de productos desde cotillón hasta electrodomésticos, juguetería y bazar. Porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Seguinos en redes sociales como @GigaPY. Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, ingresa a cmcp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta el 50% con todas las formas de pago en todas las categorías y en todas las sucursales. Haz tu pedido también llamando al 627-7000 o escribiendo al WhatsApp 0985-689-701 ingresando a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Roca Alonso, Ñemby, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. En la UNIBE construís tu mundo profesional, programas de movilidad académica y prácticas profesionales, con carreras y programas de posgrado acreditados. Convocatoria 2023, inscribite hoy. Consulta las promos especiales al 447-207 en launibe.edu.py. Universidad Iberoamericana, una mentalidad nueva para un mundo mejor. ¿Qué tal, Alfredo Mendoza? ¿Cómo te va? Buenos días, todo bien, gracias. ¿Escuchás esta historia? ¿Cómo te recibe? Ponela, por gusto, visto cómo te recibe. No, por favor. No podía ser. Es verdad, una cachaca o algo, pero no. ¿No querés? No, para nada. No.
Negativo. Yo no digo, Gustavo, negativo. al imitante hay que distinguirle, no le vaya a poner lo que le hace daño. Sí. Vos tenés que darle, te hace daño, Soner. Totalmente. No, Y, pero tuvo incidencia en mi educación. en Encarnación. Sí, en todos lados. Tuvo incidencia. En el barrio de Yabasengo. Saludos a los amigos de Yabasengo. Y ese no es bola pesada. No. ¿Cómo es? Yabasengo. Nos colgamos una pelota. Perro colgado en realidad es la traducción exacta. Una pelota. Bola Perro pesada. colgado. Bola pesada. No, pero por ahí el espíritu, ¿o no? ¿Cómo se llama tu barrio? Yaguasengo. ¿Y qué significa eso? Y perro colgado es la Perro traducción colgado por exacta. una pelota. Vamos a ponerle por no. Sí, para que no quede así. ¿Hacia qué parte más o menos, Alfredo? ¿Hacia En qué el centro parte? mismo. En el En el centro. centro mismo. A 2 cuadras del Centro Regional de Educación. ¿Y ahora cómo estás sintiendo? Pues para Gustito, no le voy a poner general eso. No, por favor, Gustavo. Segundo. ¿No te gusta luego? No me gusta. Ya No me hablamos, gusta, no le gusta esa música Shonen ni la vallenato. Cachaca. No. ¿Por qué, Pio Alfredo? No me gusta. ¿Vos te mantenés en eso? Pio? No me gusta, sí. Me mantengo. En casa quise erradicar, pero no. 15 años. Y al otro día, cuando me fui, escuché de fondo, otra vez no pude. Pero no podés evitar si está de moda eso, sí. ¿no? Es difícil evitar. Sí. Está de moda. Sí. Y llenan los espectáculos, llenan. Sí, lleno. Está de moda. Alfredo Mendoza, el estadio de Encarnación, ¿vos te imaginarías que iba a ser así? Me acuerdo del estadio del 8, el antiguo. El pequeño, sí. El pequeño. Sí, no, el otro día fui a ver Nacional Ameliano. Espectacular el estadio. Sí, va a haber mucho partido ahí. Va a haber muchos partidos, pero la Liga Encarnacional no va a jugar ahí. Sí, va a dar para que otros vayan a jugar para el turismo. Pero para la esencia de la Encarnación, ese estadio no nos sirve a nosotros. ¿Por qué, Pio Alfredo? Y para llenar ese estadio, ¿cómo vamos a llenar? Nosotros que necesitamos competir. ¿Sabe cuánto tiempo dura el torneo en Encarnación, Arturo? 2 meses. Ah, no. O sea, es un estadio para exportación. Sí, capaz se juegan ahí las finales o cuando la selección Encarnación tiene que jugar, el pero otro día poco. Encarnación jugó su partido semifinal. Sí, de Interliga. ¿Y no jugó? Jugó en la cancha de Petirosi, que está en Cambreta. Porque así había dicho el presidente que ellos hasta Interliga ya querían jugar, entonces... Dice, pero hace otra cosa. ¿El presidente? Sí. Y dicen una cosa. Sí, porque habían dicho, yo me acuerdo de eso, que el Interliga empezaba una semana después de la Copa Paraguay. Vamos a tener un estadio, vamos a que vayan a jugar ahí. Y no, jugaron en cancha de Petirosi. Me encanta que haya jugado en cancha de Petirosi, que prestó su cancha. Pero la Liga Encarnacional debería tener su cancha. 10 años sin estadio estuvimos, Arturo. Muchísimo. Y todavía no está habilitado. Capaz puede ser por el costo operativo, Alfredo, porque para levantar, o sea, para todo lo que significa debe tener un costo que no se llena con los que pagan para entrar a Interliga. Totalmente. Porque no va a haber la misma cantidad de gente en Interliga que en final de Copa Paraguay cuando va a ser. Por eso que decía que el estadio no está a la altura de lo que es el campeonato de Encarnación. El campeonato al estadio, lo que querés. Exactamente. El campeonato no está a la altura del escenario. Así mismo es. Mira que poco tienen tu franqueza para decir esto. Va a quedar ahora como un Contreras. ¿Por qué? No, pero... yo digo de mi punto de vista. No, claro, pero yo tengo esa plena libertad. No, entiendo lo que dice Alfredo. Siempre fui de tener esa libertad. Claro que decir, lo que decir es que hay demasiado escenario para lo que somos, lo que querés. Así mismo es. Es demasiado grande el escenario para lo que somos. El tema es que tienen que ser sinceros. O sea, el presidente de la Liga Encarnación tiene que salir a decir, acá no se van a jugar partidos oficiales, locales, se van a jugar... exactamente. Porque no va... Las finales. Exactamente, salvo las finales donde se sabe que se puede jugar a estadio lleno, hasta ahí. Y el encarnaciano en sí no va a sentir lo que es eso, ¿verdad? Porque yo como encarnaciano quiero que se jueguen los partidos en el estadio que es nuestro. Nosotros participamos en esa. De hecho, Yacinetá hizo ese estadio aduciendo de que nosotros teníamos el estadio en Villa Alegre, en la Costanera. Y ese estadio, según, va a tener capacidad para más de 30.000 cuando esté terminado. Y si con 10.000 no nos sirve, de 30.000, ¿para qué nos va a servir? Para un partido de Copa Libertadores, para eso va a servir. Sí. O Sudamericano, Copa Libertadores. Sí. Y con protagonistas de convocatoria, que al encarnaciano le vaya para verlo. Sí, a los equipos que van de afuera. Sí, claro. Porque en Encarnación la gente, el fútbol, no es popular. Yo digo nomás, nosotros decimos que nuestro fútbol, Alfredo está hablando de cosas que son ciertas, que él conoce, que él sabe.
yo dirigí este año 2 equipos del interior del país, uno en Salto del Guairá y otro en Villarrica. Hay una orfandad, Arturo, casi total de la APF para con la UFI. La UFI es un manantial, es una mina de oro de jugadores, y ellos no tienen torneos de divisiones inferiores. Y los torneos de mayores, Arturo, es una pena, lastimosa la situación. Tiene que hacer eso el presidente de la Unión de Fútbol del Interior. Y fíjate vos lo que está diciendo, que un campeonato canaceno dura 2 meses. 2 meses. Problema de encarnación. Claro. Problema interno, y, problema interno. Y es un problema de encarnación. Divisiones menores. El jugador se hace jugando. Claro. Eso tiene que volver. No tienen botines, no tienen nada. La Unión de Fútbol del Interior, hasta su arbitraje cuando vimos nosotros Carapeguá con Caguazú, es de la Unión de Fútbol del Interior. Correcto. ¿Es verdad lo que digo? Sí, señor. ¿Es verdad? Sí. Es de la Unión de Sí, Fútbol sí, del sí. Interior. Lo que tienen que compenetrarse son los propios directivos de la Unión de Fútbol del Interior. Totalmente. Verificar, Alfredo, Dani, toditos los campeonatos como son. Sí, así mismo. ¿Verdad? Nosotros le íbamos a preguntar quién va a ser el árbitro. Y entró un señor que pitó bien el partido. El señor, que tiene su año. Sí, el... Sí, Pues debe ser Carlos Arce. de lo más representativo. Dirigió este fin de semana cada cupé contra San Lorenzo en el Interliga. Nosotros le preguntamos si iba a ser árbitro de acá. De acá o de UFI. Y dijo por no, reglamento de tiene que ser de Fútbol UFI. del Interior. 2 meses nomás dura la encarnación. Sí, como máximo. Pasa, Alfredo, que hay muchas precariedades para los equipos como para sostener durante todo el año, por ejemplo, pago a los ¿Y por qué no jugadores. invierten? Tienen que invertir en el deporte. Ese es el tema. El fútbol es una inversión en educación. El fútbol es una expresión. Pero es mira que yo no cultura. creo que solo en Encarnación, o sea, para mí que en otras ciudades, incluso me animo a decir que la Liga Paranaense dura máximo 3 meses, en otros lugares donde quizás hay más resto económico, me parece que hasta ahí nomás Es aguantan correcto. los equipos. Entonces se debería decir. Falta de gestión, Alfredo. Eso es gestionable. Y de dinero por sobre todo, Dani. Pero hay gente en el interior, en Encarnación, hay mucha gente que tiene muchísimo dinero. En Villarrica hay gente que tiene muchísimo dinero. En Salto del Guairá hay muchísima gente que tiene dinero. Es cuestión de gestionar, hacer reuniones con la gente que tiene el dinero y los dirigentes que tienen a los jugadores, a los futuros jugadores. Hacer un compromiso con ellos por los derechos económicos de los jugadores. Inclusive se ponen los montos. Él te financia un jugador que en 3 años va a valer 10 veces más de lo que él invirtió. Correcto. Se queda un 80% para el club y un 20% se le devuelve al inversionista. Eso es una cuestión de trabajar nomás, de querer. Pero la gente no... Y también de parte de la federación tiene que haber un respaldo también. Porque cuando tu federación, tu unión del fútbol del interior está bien, te respalda a tu equipo, vos podés ir a gestionar con los avales como hace Olimpia, el tema de los bonos, ¿verdad? Vos podés hacer bonos también por los derechos de tus jugadores. Pero el bono no se conoce bien, Dani, un tema técnico. Es como una caja de ahorro, es como es como que vos te vayas a un banco y te den un dinero a 6 meses y 1 año. Ese es el bono. Así mismo. Y vos tenés un importe. Vos, por ejemplo, ponés $100,000 y creo que tenés 14,000 a fin de año de beneficio. ¿En el bono? Yo no conozco mucho. No, pero te van a y te pagan. A lo que dice Dani. Ese fue el bono. Okay. El bono acá no se conoce mucho. Es como si vos, antes que ya depositar en un banco, y te tiene que dar unos intereses. Sí. Ese es el bono. Y vos cobras. Es como un CDA, un certificado de depósito de ahorro. Vos compras los bonos y te rinden 14% anual, ponele. Y así, eso se puede hacer mucho más sencillo y se puede hacer de club al inversor nomás directamente. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford F-150 0 kilómetros y más de 100 espectaculares premios. Por tus compras hasta el 31 de enero ya estás participando. Te esperamos en Boyenes Gira Músicos del Chaco. Hace tus compras también llamando al call center 519-9000. En redes sociales ingresando a tupi.com.py. La gente sabe. Proba cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram, Arturo Lager, teléfono 0983-343111. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y andad tranquilo. Buen día, don Arturo. No sé si el señor Alfredo se acuerda cuando Universal
y 1 de marzo jugaron la final de la Liga Encarnaciona, que fue a 3 partidos en el antiguo estadio. En cada partido hubo 16.000 personas prácticamente, 15.800 y pico, ¿verdad? Y yo creo que si se vuelve a reeditar una final así, se va a poder usar el estadio nuevo. Y de paso recordarle que el mejor club de Encarnación es el Universal. Ese sistema de campeonato que se utiliza acá es porque los jugadores después van a jugar otras ligas del interior, por ejemplo, la Liga Alto Paranaense, la Liga Tacuarí, la Liga Frameña. Entonces todo el año tienen competencia, pero en distintas ligas. Y el club más poderoso es Universal, ¿cómo dijo él? Universal. Universal. Es el más poderoso. Petirosi, San Juan. Pero Universal es el único que jugó en primera. Él es hincha de Universal, correcto. Pero lo que hay que preguntar es la capacidad del Villa Alegre. ¿De qué capacidad estamos hablando del antiguo estadio? Vamos a buscar. No, yo transmití, voy a hablar del título personal, Olimpia Universal. Olimpia Universal, ¿verdad? Olimpia Universal, año 2000. Hubo ese estadio reventado. Correcto. Gol Palomo, el 9 Ávalo y Sandoval, Palomo. Creo que sí. 1-1 terminó el partido. 1-1 terminó. No, sí. Ese estadio reventado. Historia. Sí, señor. Historia. Sí, señor. Historia. Correcto. Sin lugar a dudas. Bueno, eso no vamos a sacarle mérito a Universal, que es un club, es una institución. ¿De dónde sos? Yo de Petirosi. ¿Por qué? Del barrio. Y 22 de septiembre no juega fútbol. También. Sí, jugó en intermedia hasta hace poco, 22 de septiembre en Encarnación. Sí. 22 de septiembre. Sí. El azul y blanco. Sí, pero que tiene el básquetbol, que es fuerte en básquetbol. Así mismo. Pero es fuerte en básquetbol. El partido en Ameliano fue Ameliano 22. Y ese fue yo. En básquetbol también. Eso fue Ameliano 22. Pero en básquetbol también. También. No, San Juan. El 22 en básquetbol es fuerte. Sí. Y uno de los estadios más modernos de básquetbol tenía el 22. En básquetbol. Y ese era el Robledo. Así mismo. El Robledo. Pero yo El Robledo. No sé por qué Robledo le decía. Yo no sé por qué. ¿Cómo le apellido él? Y Robledo, y no sé por qué les nombra, porque hay socio y socio, no, Robledo no es dueño del club. Me trata mal Alfredo. Robledo era el intendente y era socio. Y en esa época, vos eras dueño de la intendencia, de la gobernación, de los clubes, de todo. Ya sé, pero la construcción. Y si vos decías algo que no le gustaba, vos sos contra. O sea, la música que quería, él quería una música patrón y para la música que le identificaba, ya te conté yo eso. Me imagino la música que le identificaba a los dos. Ya me imagino. General. No. Alfredo Mendoza no tiene que ser así. ¿Qué? Socio, él era socio el 22 de septiembre. Sí. Y vos sabes lo que hizo. Dueño. ¿Sabes lo que hizo la intendencia? Ahí contraen a por la gente que la rivalidad alto-bajo es terrible, el carnaval de bajo y carnaval de zona baja. Está en estudio los carnavales, Arturo. Estamos rezando para que se pueda hacer los carnavales. Se tiene que hacer. Se debe hacer. Se debe hacer. Y Robledo le llamó y le citó. Él esperaba más público el 22 de septiembre en carnaval, en el club. Y no fue toda la gente que tenía que ir. ¿Vos crees que estoy boleando? No. Estoy atendiendo. Y se fue él. Nosotros hicimos una encarnación el 22 de septiembre. Sí. Con zona baja. Zona baja, carnaval. Yo hacía el carnaval. Ahí me fui a hacer carnaval. Y había un casino ahí. Cerca, no sé. No. Hay un casino en la Encarnación. Y no cobramos todavía la primera noche. La segunda no se cobró todavía. Los perros nos decían a la puta. ¿Quién le vaya a hacer sobre? ¿Vos me entendés? Y vos te reís de mí, ¿quién lo que te veía? ¿Quién le vaya a decir a Romeo que queremos cobrar? ¿Verdad? No, es que es una historia. Bueno, dale, que ya volvemos. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa. Más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos Nuestro. Producido por Granjeros Campo 9 S.A. La CCV GAC Tractores e Implementos Agrícolas LS Tractor Generadores LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors S.A. Conocenos más en dlsmotors.com.py y agenda tu visita a DLS Motors S.A. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos, Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regalamos a esa persona especial, escribinos al 0984-324-633, ingresa a avemaiflores.com, regala Ave May Flores.
En Mundo Constructor encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hacé tu pedido al 0994493456021 Mundo Constructor, acompañando tus obras. Kenton está de Black Friday por todo noviembre. Con la compra de tu moto Kenton te llevas tanque lleno de regalos. Visítanos en nuestras sucursales, escribinos al WhatsApp 0976101010. Chacomer, respaldo total. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino y participa de sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asado, TVs, equipos de sonido, botellas de vino, mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número de fabricación al 44405 y listo, celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. Así. Verídico, ¿vos le conociste? Sí, señor. Cambiamos de tema. Sí. Sí. Porque no quería hablar del Robledo. Sí, puedo hablar, yo no tengo problema en hablar, Arturo. No, ya sé, pero nadie habla. Ya está, yo todo respetable. Él lo vino ¿Qué para... puso ahí? Colorado. ¿Cómo veo? Vamos a cambiar el tema porque esta gente hay mucha gente que no le interesa, no entiende lo que estamos hablando. Pero es un buen punto el que tocaba Alfredo sobre el tema del estadio, porque a partir de ahora vamos a ver si es que se usa efectivamente para la gente de la zona o si al final es para la gente de otra ciudad. Te voy a dar un dato. El otro día usaron, la luz eléctrica que usaron fue con generador, ¿verdad? Sí, y se cortó la luz en un momento, en la final. Eso es, para tener luz eléctrica, el estadio, le va a salir al estadio 70 millones de guaraníes. Solamente hacen... ¿Qué está el Villalegre. Pero no va a tener problemas si ya sí le está el sponsor. No, pero la vez pasada se cortó la luz. Tuvo problemas. Arturo, el mantenimiento para está tener... bien, pero está sponsorizado por Yacir está. Parece un contrasentido, pero la vez pasada tuvimos problemas en Encarnación. Te vuelvo a decir, pero se va a solucionar. Sí, imagino que sí. No es tan fácil. No es tan fácil, porque alguien se tiene que hacer cargo de esa cuestión de la electricidad. ¿Dónde está? Llámale a Nicanor que se haga cargo de Yacir esa. Que pague. Pero si estuvo en la inauguración. No es tan fácil. No es tan fácil. ¿Qué es lo que 70 millones no tiene Yacir para pagar? No es tan fácil. 70 millones mensuales de... A la puta. Perdón. Ese es para tener... 70 millones mensuales, veo. Para que pueda tener luz cuando quiera. Para utilizar la luz eléctrica. Con o sin actividad, 70 millones. Así mismo. Esa es una reserva de energía, se llama. Ahora encontré la palabra. ¿Indaguen? ¿Qué? Así. Nicanor. Y ahí nomás. Así. Disculpame, mi amor. No es joda. ¿Y ahora cómo está entonces? Y ahora no hay actividad. Ahora y las veces que necesita conecta el generador, según lo que nos cuenta Alfredo ahora. Sí. ¿Y va a ser todo con generador? El partido final Nacional Ameliano fue con generador o no? Tengo entendido que sí, pero porque estaba preparado para que no pase lo que finalmente pasó. Que al final no, porque ahí no llega la electricidad. O sea, el tendido eléctrico como para poder alimentar. Y sí, porque es una zona deshabitada. Ahora recién está empezando el movimiento. Y hace 10 años empezaron el estadio. Otra cosa, Alfredo, que la última vez que fue Cerro, tocamos aquí, que yo no sé cómo va a trabajar la Municipalidad de Encarnación, a Guaireña le cobraron un porcentaje de la recaudación. Eso pasó, arreglaron al final por otro monto, nos dijo Luis Cáceres. Pero no se va a cobrar más. Y eso tiene que arreglar porque si no va a ser espanta equipos. Exactamente. Tiene que dejar el 10% de la recaudación. Hay un costo operativo de mantenimiento de estadio que ese alguien se tiene que hacer cargo. Lo más probable es que la APF se tendrá que hacer cargo. Sí, te tiene que hacer cargo un estadio hermoso. Así mismo. Y van a jugar los estadios, ahí van a llevar. Claro. Va a haber Celos y Badelete Encarnación. Así mismo. ¿Quién es mejor tiene que ser ahora? ¿Quién es mejor va a ser ahora entre los dos? Así mismo. Descentralizar el fútbol, llegó la hora. Así mismo. ¿Cómo viste Ecuador? ¿Vos viste el Mundial? Sí, no, claro que sí. Sí, esa es la meca. Ahí vemos la tendencia futbolística para dónde va el fútbol. ¿Para dónde va el fútbol? La parte física, la tecnología, tiene mucho que ver hoy día. Por ejemplo, la parte física. La parte física es fundamental. Los africanos están sacando una ventaja tremenda en su preparación física. A eso le dotan de la parte técnica. Su ADN así, vio Dani. Sí, su ADN así. Científicamente comprobado, comandante, que tienen prestaciones físicas mucho mayores que los de raza blanca. Siempre su déficit fue en el tema de la atención, de la
del orden táctico, de la aplicación táctica, y hoy en día han evolucionado hasta en eso, son perfectos, y chocar contra esos tipos es una cosa... ¿Cómo chocar con ellos? Es fuertísimo. Y tenés que buscar otra... Pero si te caes, ya no te levantas más, ¿vio? No, tenés que evitar el choque. Lo que pasa, Arturo, que también los de raza blanca, ponerle Dinamarca, eso tienen una potencia también increíble. Sí, ahora se equiparó en otro que estábamos hablando, el tema de la atención, el negro, y lo digo con admiración hacia ellos, no con tema de racismo, peyorativo para no nada. Es peyorativo. Siempre eran más distraídos, se distraían muy fácil, te atendían 35 o 40 minutos y en un minuto se desatendían, y ahí hacían la diferencia. ¿Cómo? Después se desconcentran. Y después se desconcentraban fácilmente. Ese era lo que teníamos nosotros antes, 10 años atrás, 15 años atrás. Pero hoy en día... para eso ayuda también el tema de que hoy casi cada uno de esos jugadores están en ligas de alto nivel. O sea, ya no es más como 10, 15 años atrás donde jugaban quizás en ligas menores, segunda división de Francia, hasta ahí. Pero ahora hay jugadores en Premier, en España, en Italia, en el altísimo nivel y en equipos top. Y eso le levanta el tema de la Senegal, el Chelsea. Sí, Senegal tiene arquero, zaguero central en Chelsea. Después tiene 2 o 3 jugadores más en la Premier. Tiene jugadores en todos los clubes que compiten siempre buscando títulos. Acá vinieron varios Cerro. Sí, en su momento Toby Mimboe, que jugó Francia 98. Jeremy, que después jugó en Real Madrid, jugó en Chelsea. Después llegó a venir Kenneth Yu, que se quedó a vivir aquí en Paraguay. Sí. Y Toby Mimboe también vive en Paraguay. Toby sí, tenés razón, se quedó después, pero él fue después a Francia. Había un Inganga. Aboubakar tuvo un paso fugaz por Luqueño. Exactamente. Así mismo. Aboubakar. ¿Quién es ese? Aboubakar, que es un festejo medio obsceno. Exactamente, mostró los testículos hacia la hinchada Olimpia. Y en cancha de Luqueño fue, Luqueño Olimpia. Sí, le sancionó. Sidou Aboubakar, camerunés era. Sí, jugó poco, 6 meses, ahora estaba aquí en Paraguay. Cambiando de tema, porque es la noticia en estos momentos, señor. Pelé fue hospitalizado de emergencia. Otra vez. La quimioterapia no da resultados y está internado con hinchazón en el cuerpo. Además, está con una insuficiencia cardíaca. Descompensado Pelé. En el Alberto, el sanatorio Einstein, ¿verdad? Sí. Internado. Pelé. En Shell cargas la mejor calidad de naftas, 300 guaraníes menos por litro. Aproveché y llena tu tanque con Shell Fórmula Super Regular o Shell V-Power Nafta, 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. En Asismet cumplimos 25 años y trascendemos fronteras en la mano de Asix One. A partir de ahora, siendo beneficiario de Asismet, tendrás la posibilidad de complementar tu plan nacional y acceder a los mejores hospitales de Estados Unidos y Latinoamérica con tarifas accesibles y una cobertura internacional de hasta $1 millón. Entérate más contactando al 0993-400-044. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Con Flow podés tener tickets por app y vivir lo mejor del fútbol. Conexión total con Personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py. En este mundial con NGO viajas, gane quien gane comprando productos de las marcas Tokyo, Whirlpool, Arno, Molinex, Trap, Evolution, Sony, York, Gafa, Cosilcon y Remington. Puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registra tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaeca.com.py. Ya estás participando. Entre además en redes sociales. Viaja, gane quien gane con el pacto de confianza NGO. ¿Toby trabaja de chofer en Lambaré? Sí, vive en Lambaré, exactamente, sí. Del dueño de una financiera, él es chofer del dueño de la financiera. Y el otro vino acá. Kenneth estuvo hace poco aquí. Tiene una escuela de fútbol. Escuela de fútbol, sí. Kenneth jugó con Dani. Jugó conmigo, sí, en el 2001. Ahora tiene Kenneth 7, 8 jugadores que se fue el mismo a seleccionar en Camerún y está con Estudiantes de La Plata haciendo un convenio. Están ahí viéndolos también, haciendo ese trabajo también de hormiga, que a veces uno ve ya el producto final, pero el trabajo es de hormiga, es muy esforzado. Un capo, Alfredo, un ejemplo de representante a seguir siempre, dice Elvio Rojas, representante de Elvio Rojas, de Robert Morales y de Juan Escobar. Un saludo. Te envía saludos. Muchas gracias. Muchas gracias. Le felicito por el trabajo que hizo. Él hizo curso técnico, él hizo, ¿verdad? Elvio. Él hizo... Arturo. Angelito. Toby Mimboe. Y un día se pelearon, parece, con Toby, y Toby agarró sus cosas y se fue. En colegiales. Se fue a África, en su país, ¿verdad? Y después de los periodistas le agarraron, le hicieron nota a Juan Zacarías. Profe, te peleaste con Toby, fue y ya no va a volver, parece, le dijo los periodistas.
Y ahí le dice Juan, no, tranquilo, él va a volver porque dejó acá sus dos botines. ¿Entendiste? ¿Cómo que no voy a entender? Y eso no. Génesis es pH más 8 y te hidrata 3 veces más. En este verano pedilo en tu punto de venta más cercano. Génesis es vida de frutica. El Mundo CNT te da la posibilidad junto a Bancard de comprar tus cartones en una de las 2.800 bocas de Infonet en todo el país. Anímate a soñar. Peri CNT Che por Emoy. Mucha atención con esta locura que nos trae Bristol comprando cualquier televisor. Si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu TV te sale gratis. Además, con los mejores precios y participas de la promo 1.000 millones en premios. Anda ahora mismo a comprar tu televisor. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrutes un servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años, los lubricantes móvil acompañan la evolución de los motores trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay móvil. Y Adebayor fue lo más representativo que vino acá. Sí. El fichaje más importante probablemente de la historia del fútbol paraguayo, por los clubes donde jugó. Independiente a lo que hizo, la pulsión, lo que funcionó, no, ya es otra cosa. Pero en la historia del fútbol paraguayo, ninguno de la jerarquía de Bayo. Y un fenómeno muy raro, ustedes me van a ayudar a recordar, en Sudamérica hay poquísimos africanos, en Argentina prácticamente cero, hay algunos en el tiempo nos vamos a acordar cuando empecemos a hablar, en Paraguay cero, en Brasil tampoco, son mercadería que en Uruguay, Europa se en usa. Uruguay llegaron algunos, por eso, pero sin el destaque que tienen en Europa, por ejemplo, hoy. Bueno, es un fenómeno que tenemos que... Camerún cuando sorprende a Argentina, en Italia en el 90. Ese estaban los François y Omar Villet que le hace el gol y demás cosas. No fue en el 86, en el 90, el partido inaugural de cabeza. A Pumpido. Estamos hablando ya que ahí tuvieron una connotación terrible. Sí. Porque entre los equipos africanos, entre el 82 y 86 apareció Camerún. Sí. Nosotros no teníamos, la verdad. Sí. No, es la verdad. Acá africano, ¿qué decir Camerún? Y había una música de Camerún. ¿Cómo era? Una música o algo. Algo pasó con Camerún. Entre 82 y 86 quedaron todos, tomaron toda la simpatía. Así mismo. Sí. Y le reventó a Argentina 1-0. Sí. La historia de Camerún. El delantero creo que vino a México a jugar. ¿De quién? Salud. Camerún, Argentina. ¿No, François Marvichi? ¿Ese le hizo gol a Argentina? ¿O quién le hizo gol? ¿Qué pasa de Bayor? Salud. Aidolo. Mamá, sí, la va. See you soon. See you soon. Qué jugador. On va prendre pour faire comment? Mancila. ¿Qué es lo que están ustedes? Boca Juniors también tuvo uno, pero no estoy recordando el nombre. Le tengo así la foto de Chami. Alfonso Chami. Sí, jugó en Boca, colaborando. Oscar Ullón. Uno de los que llegó, Alfonso Chami. Sí. Y decía, bueno, pero poco. Camerunas. Acá hubo más en Paraguay, me parece. Sí. ¿Verdad? Aquí encontré en Nacional de Uruguay Huevo. Yo soy el hincha de Camerún. Burum, bum, bum. Esa era la música de Camerún. En el 82 y no 86, los perros. Burum, bum, bum, burum, bum, bum. Yo soy el hincha de Camerún. Burum, bum, bum. Lorenzo Villala, con su colega. Y cantan y se amigo. ¿Por qué no van a cantar? Pero eso después de despertarse, después de ¿por qué que no les respeta a Lorenzo Villala? Después de 3 días de farra. Qué difícil será. Con Coca-Cola puedes coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar de 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple. Están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry.
Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mayor protección, máximo cubrimiento y mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona, en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubre a solo 2 manos. Barta, la mejor batería de ropa a tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 a 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Dice Lorenzo Villalba, a Coco le voy a pinchar su bici. El que está en el árbol. No, dice No, eso. no, A Lorenzo Villalba. De la costanera. Claro. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda obtenió por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para instalar industria, depósito o fábrica, urbanización, Centro Industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del Departamento Central. Para más información, comunicate al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. ¿Quién es yo, Toby Boy? ¿Quién es yo? Los africanos va a tener una radiografía de esto. Sí, ¿Y quién es el mejor africano del mundo hoy? Uy, ahí. Y Mané el de Bayern hoy, que jugaba en Liverpool. Aunque en Bayern pasó un poquito... ¿Cuánto tiene de estatura? Todos tienen 1,90. Salah también es bueno, africano, Salah, pero no es raza negro. negra, Exactamente. sí. Sí. Pero si hablamos de raza negra, me parece que Mané hoy... Mauriño le dio una manica muy importante a los delanteros africanos. Él para salir campeón de la Champions necesitaba un africano delantero. Sí, así. Y sin todo esto creo que en algún momento lo tuvo en Barcelona también a esto, creo. Sí, esto y Drogba fueron los que empezaron a profesionalizar ese trabajo africano y se volvieron fuertes. Mentalmente también muy fuerte. Y muy veo que poderoso. Mbappé es hijo de un inmigrante igualmente, Camerunes. Mbappé. O sea, muchos de los que están en Francia. Sí. No, Francia tiene muchas colonias. Sí. Es que Francia recibe a todos los africanos y le da muchísimo sostén. Argelinos que vienen abusados. ¿Y los franceses, la selección francesa, cuánto tiene? Origen africano. Vamos a mirar, pero tiene unos cuantos... No puede con Túnez, veo. Está jugando con suplentes. Cambió todo, hasta el arquero cambió Francia. Yo no dije nada. Repelentes base, protección garantizada, mantiene alejados a todo tipo de insectos, sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, zika y chikungunya. Encontralos en sus presentaciones de crema, líquido y aerosol. Dale a tu familia la protección que se merece con los repelentes base. En Electroban seguimos de fiesta con la compra mínima de 500.000 guaraníes en productos de la marca Electrolux. Generas cupones para el sorteo de la camioneta Ceres 0 kilómetro, además de motos Kempton. Acércate a una de nuestras 31 sucursales, ingresa a electroban.com.py. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Hace el Tour Verano Pigrega, entra a las redes sociales de Erimark y descubrí los hermosos lugares para pasar estas vacaciones, pero antes pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Gana 100 de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 kilómetro full. Carga 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicas tus chances, envía WhatsApp al 0992-606-000. Seguí los pasos, además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones adheridas para el sorteo final. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata en Peña anunciamos la apertura de nuestro nuevo local, Von Poleski número 45, estamos en la avenida Von Poleski, casi 24 de junio en Villaliza, La Plata en Peña, justo lo que necesitas. Daniel Villagra se acuerda de George Weah. Ese no es el central. No, el delantero. ¿Y el central cómo se llama? Milan. El que se tenía siempre. Ese es Tario West, el nigeriano, el que tenía la colita verde. Sí, Weah llegó a ser el mejor de Europa, era liberiano. Exactamente, del Milan, de Liberia. Y ganó todo con el Milan. Sí. Y su hijo está jugando en Estados Unidos ahora en la selección, Tim Weah. Hizo el gol, me parece, en uno de los partidos. Llegó a meter uno de los goles. Weah. Que ya de chico se nota que vivió en Estados Unidos, por eso recibió la nacionalidad y hoy hizo todo el camino, jugó en inferiores y ahora está jugando el mundial. Hablamos de los africanos. ¿Qué quiere decir Oscar Rullón en el 2018? Que lo que eran como 17, si no me equivoco. ¿Qué es lo que es eso? África. ¿De qué habla Oscar Rullón? Los franceses, me imagino que habla de eso. Y es el presidente actual de Liberia, George Weah. Es el presidente. Gracias que era el presidente de Liberia. ¿Qué fútbol tiene? ¿Qué es que los sudamericanos pueden ir bajando más con ellos?
Y no, lo que pasa es que ellos crecieron muchísimo. No, yo digo por nuestro su continente, físico. por lo de acá. Nosotros tenemos que trabajar mucho en la tecnología. ¿Cómo eso es? Paraguay tiene que trabajar mucho, tiene que inyectar tecnología. La cámara hiperbérica, esa que tanto y ese se no tiene luego. Ese tenía Roca que se desmayaban Sí, todos. y algunos clubes más tienen todavía acá, los clubes más fuertes. Roque trajo acá. Cerro tiene. ¿Cuánto? Creo que uno o dos. Uno o dos sí, tiene. Uno, y el Palmeiras tiene uno para cada jugador, por ejemplo. Roque tenía título personal el suyo. Correcto, él puede. No, Roque, brillante, Dani, Alfredo, el niño. Roque trajo acá. Claro. Y dormía en ese. Claro. Pero por años. Sí. Y ese te genera un montón de cosas en el cuerpo mientras vos dormís. Sí. ¿Es verdad? Así mismo. Yo no conozco a Arturo, pero hablan maravilla de eso. A eso voy. Esa tecnología, los campos de juego. Muchas cosas. La salud. El jugador paraguayo, ¿cómo lo veo? ¿Al jugador? ¿Vos no representamos a Alfredo? No, ya no. Alfredo representó verdadera figura, estamos hablando con Dani. ¿Cómo vos le ves al jugador paraguayo hoy? Y hay mucho trabajo en las divisiones menores. La verdad que hemos evolucionado en esa parte, en cantidad de jugadores. Ahora, lo que a mí me gustaría es que tengan profesores realmente y que los profesores sean bien pagados, bien remunerados para que ellos puedan tener la motivación de ir a entrenar. Yo inclusive, Bilardo era que quería que el técnico suba con el mismo jugador que empieza, lo vaya llevando hasta llegar a primera división. Yo no sé si Dani podrá claro, esa información. Sí, claro que sí. Yo estaba siempre muy interesado ya en mis últimos años en Estudiantes en la parte formativa, y Estudiantes tiene un centro de alto rendimiento que cada categoría tiene su propia cancha que es igual en dimensión y en el césped que usa el equipo principal. El equipo principal tiene 3 canchas que son de él y después tiene la sub-14 una, la sub-15 otra. Todos los campos son de la misma dimensión y con el mismo césped. Entrenan con jugadores, como dice Alfredo. No solamente el preparador físico es un científico. Él tiene uno en cada categoría. Y el entrenador es un exjugador que conoce el club y que conoce otras cosas que a veces los científicos, como siempre estamos nosotros queriendo ahora hacer una ayuda para el entrenador, se manejan espectacularmente bien y salen los jugadores con una calidad y con una resistencia física y mental sobre todo, porque también hay que después no se ve cuando debutan. Era mucho más primitivo, no sé si es la palabra. Alfredo, Dani, en el tiempo de ustedes. No tenemos hoy jugadores de la categoría de ustedes. Y hay mayor ciencia, hay todo ahora. Ahora hay mayor atención, mayor dedicación, mayores profesionales, más especialistas. ¿Y por qué no salen jugadores de Paraguay? ¿Por qué salieron ustedes en otra dimensión? Por la evolución. No, a lo mejor hay jugadores de la misma calidad, pero los demás subieron, Arturo. Esa es la diferencia. ¿De qué? Hay. Y de Colombia, Chile, ¿Vos creés que Paraguay puede Uruguay? Ya, hoy, si Paraguay no cambia de mentalidad, va a entrar con enormes problemas en las próximas eliminatorias clasificatorias. El próximo mundial clasifican 6 y medio. ¿Y vos creés? Si Paraguay no clasifica al próximo mundial, pero atender, muy bien. Toque de atención. No, espera, vamos por parte. Este mundial que deja para Ecuador, el piso le deja a Ecuador, aunque se haya eliminado con una base, con jugadores promedio 22, 23 años. Le pedí a Gerardo hoy los datos de los que están en el exterior, Víctor sabe muy bien porque no sé cuántos están afuera. Y son en el Brighton, ¿cuánto hay? Y ahí hay 3 en este momento. Bueno, Ecuador, para el próximo mundial, ese ya es un adversario directo de Paraguay. No creo. ¿Que le vamos a ganar a Ecuador? Nosotros somos para abajo, Arturo. No, pero lo que digo es que ellos son candidatos incluso ya a clasificar para el próximo candidato, digo. Sí. Al próximo mundial. Sí. Ni hablar de Argentina, ni hablar de Brasil. Uruguay tiene que medir bien, pero tiene jugadores de 22, 23 años. Después tiene una interna muy grande que el otro porque juega ya está. Pero para Sudamérica le alcanza. Con lo que tiene. Para Sudamérica le alcanza. Quizás en el mundial se elimina en primera ronda, pero acá va a clasificar. ¿Vos crees que si aquí no hay ojo clínico y Barro que el otro tiene que tener autocrítica y alguien tiene que decirle en la cara, no vaya a jugar por jugar, o la Asociación Paraguaya por amistoso, si no está en condiciones? Acá no estamos en condiciones en el fútbol paraguayo hoy.
No está. Y ya sin malla. Y digo yo, Alfredo, Dani, que son ustedes figuras estelares. ¿Vos crees que Venezuela no está observando el panorama? ¿Vos crees que Venezuela nos dice, esta es la gran oportunidad, esta es una Copa del Mundo, clasifican 6 plazas y media? ¿Vos crees que Bolivia nos va a decir, en la altura tenemos que ser imbatibles? Como cuando llegó al Mundial de Estados Unidos, que no perdió un solo partido, ganó todo, y eso lo llevó con el técnico, el famoso Oscar Gorta. Acá lo que no tenemos que hacer es subestimar a Bolivia, no es subestimar a Venezuela. Chile está en una etapa crítica porque no tiene renovación. El recambio. Correctísimo. Y no está bien. ¿Y acá qué hacemos? Vamos y jugamos amistoso, ¿para qué? ¿Para qué? Para que Villasanti juegue a la derecha. Si no es su puesto. Ayer hablamos con el colega Pfeiffer. Y no miento yo, es eje, primer volante. Y ahí juegan Gremio, es la gran figura. Jugarle ahí, Alfredo, ponerle donde se siente habitualmente jugando. Y ponerle un complemento. Creo que me miraban. Ni jugó ni Matías Villasánchez le echó a mi ojo bien, o no hizo totalmente desacomodado. El papel se va no puede jugar en el Enciso por la documentación. ¿Cómo no iban a saber acá que había un problema de documentación que tenía que salir de acá? ¿Error o no error? ¿O no error? Y no. ¿Y error? Pasa que explicó la situación Barranqueloto. Si querés jugar amistoso, tenés que ir con plantel lleno y aprovechar. Sí, vos tenés que vender la marca país. Ahí está. Marca país. ¿Y después? Y Almirón hoy es la gran figura. Sí. Arturo, ¿cuántos jugadores en la selección paraguaya son titulares hoy? ¿En sus clubes? No, en la selección. Y yo creo que el arquero, los dos centrales, y me parece que Enciso, Almirón, 4-5. 5 que sí o sí. De 11-5. O sea, Anthony, Balbuena, Gómez, Enciso, Almirón, y por ahí nos quedamos. Después creo que todo quedó vacante mirando estos dos últimos amistosos. Y eso es lo que tenemos que ir construyendo. Pero eso es lo que yo digo. ¿En qué Víctor, por ejemplo, basa su análisis para decir titulares los dos centrales, por ejemplo? Recibió muchísimos goles. No, porque es la dupla que repitió en los últimos 4 partidos. Balbuena, Gómez. Nosotros tenemos que ser críticos y hacer un análisis también un poco. ¿De qué? ¿Y qué te da a vos la titularidad en la selección? Tu rendimiento. Y hoy en día nuestra selección adolece de problemas de rendimiento muy graves, perdemos muchos partidos, tenemos muchos goles de pelota parada en contra, no marcamos. Sí, pero hay alguno que ya tiene el lugar ganado, Dani. ¿Y cómo se gana? Y es que, por ejemplo, si vamos yo entiendo tu análisis. Por ejemplo, Gustavo Gómez, si vamos al rendimiento en la selección, en la segunda fecha de eliminatoria, él tenía que haber dejado de ser titular, pero jugó todos los partidos porque Gustavo Gómez en Palmeiras es imperial. Figura. Ese es el tema, correcto. O sea, yo entiendo tu análisis, yo tampoco estoy de acuerdo porque hay jugadores que en la selección no rinden como deberían, pero a la hora de la verdad el técnico siempre los puso, ya sea Berizzo o Barros Esqueloto, por eso mantuvo siempre Gómez Balbuena su dupla titular. Bueno. Después, Enciso, pase lo que pase con él, se nota que va a ser su titular, Almirón lo mismo. Sudáfrica. Al que fue Paraguay y Sudáfrica. Repasan por dónde estaban todos los muchachos. ¿En qué club jugaban los paraguayos? Y sí, vamos a eso. Vamos a buscar. Y lo anterior. ¿Vos no jugabas cuando jugaste en el 86? ¿Dónde estabas? En Colombia. En Colombia. Y otra cosa, no hay ahora, no hay. Tenemos que hacer. Tenemos que ir al próximo mundial, tenemos que ir. Paraguay se tiene que ir al próximo mundial. Pero para ir tenés que hacer un trabajo de laboratorio bien hecho, estructurado, saber cómo jugar. Jugadores que vienen no por la fama, tienen que sentar plaza en la selección y olvidarse por el apellido. Aquí tengo la lista de aquel 2010. Justo Villar estaba en Valladolid, de España. Darío Verón en Pumas, Morel en Boca, Denis Caniza en León, de México, Julio César Cáceres en Atlético Mineiro, Carlos Bonet en Olimpia, Tacuara Caroso en Benfica, Edgar Barreto Atalanta, Roque Santa Cruz Manchester City, Pájaro Benítez América de México, Jonathan Santana Wolfsburgo, Diego Barreto Cerro Porteño, Enrique Vera Liga de Quito, Paulo da Silva Sunderland, Víctor Cáceres Libertad, Cristian Riveros Cruz Azul, Aureliano Torres San Lorenzo Almagro, Nelson Aedo Borussia, Lucas Barrios Borussia, Néstor Ortigosa Argentinos Juniors, Antolina Alcaraz Brujas, Aldo Boadilla Independiente Medellín, Rodolfo Gamarra Libertad. Ese era. ¿Qué pasa, Luis? Solo 3 del fútbol local, según ahí. Sí, solo 3 estaban en el fútbol local. Rodolfo, Libertad, estaba Barreto y Carlos Bonet. Topo. Y Topo en Libertad, 4
4 jugaban en Paraguay en aquel momento. Hay que acertar en la formación del equipo, eso tiene que ser, Gustavo tiene que acertar al equipo y ahí arrancar la eliminatoria. Y ahora nomás digo que el niño dijo, a nosotros nos conviene que empiecen en junio antes que en marzo, Sí, porque si vos tenés este una ritmo, fecha en marzo para probar una última vez, el equipo. Y un A ver combo si amistoso, acierta. un último combo amistoso. Un último 2 partidos amistosos y Sí, porque es fecha FIFA. arrancar en junio, ¿verdad, Arturo? Y ver el presente de cada jugador, porque una vez que arranque el año, Exacto. que no se te lesione ninguno, porque eso, a partir de ahora tenemos que rezar que Almirón siga en este ritmo, que no se lesione, que no le pase nada. Lo mismo. El niño en el fútbol en televisión el domingo dijo bien. Se da la lectura a lo que dijo el niño. Nuestros rivales acá, Corea y Perú. Con los dos se perdió. Sí. O sea, Colombia y Perú. Colombia y Perú. Y son los rivales directos. Después Directo. podés jugar con Así Marruecos, mismo. Arabia Saudita. El tema está acá. El tema no está equipo africano ni equipo asiático. Sí, señor. El tema está acá. Acá es cómo hay que ganarle a Colombia, cómo hay que ganarle a Venezuela, cómo hay que ganar a Bolivia mismo. A Bolivia. Y hoy no tenemos. Hoy el panorama es oscuro, guste o no guste. Es oscuro el panorama. No tenemos un panorama claro. No. La verdad, Nio, Y también Alfaro dijo algo muy cierto en Arturo, no es solamente igualar el trámite en el juego por algunos minutos, vos tenés que sostener ese trámite y después cuando haces diferencia tenés que otra vez controlar el juego para que no te hagan lo que le hizo Senegal a Ecuador, que Alfaro reconoció también. Hay que tener mucha potencia. Y el déficit que últimamente tenemos, no tenemos gol. Porque ¿cómo se gana un partido de fútbol? Con gol. Porque encajamos siendo mucho. reyes de los empates no nos vamos a ir a la Copa del Mundo. Empate, Nos sirve. cuesta la tenencia. La tenencia, hacer el de gol. 3/4 de cancha veíamos eso en Y cuando los rivales agarran la pelota de vos, Víctor, te hacen lo que Senegal le hizo a Ecuador. Sí. Sufrimos mucho los extremos cuando eran muy rápidos del otro equipo, sufrían los laterales nuestros, cuando nos empezaban a tocar la pelota, ni qué decir. Nos pasó un montón de veces. Paraguay lo llamativo es que sufre pelotas paradas. Eso lo hablamos un montón de veces, pero es increíble, ¿verdad? Eso es contrario a algo nuestro ADN. A nuestro ADN, exactamente. Nos hacen goles de pelota parada. Así mismo. Uruguay mantiene su pelota parada. Y yo creo que Alfredo dijo algo muy cierto, no es que nosotros empeoramos, sino que la gente mejoró muchísimo. Así mismo. Empezaron a... Empeoramos. También, seguramente, tiene que ser una condición que tiene que darse, porque también vos tenés que bajar un poquito tu nivel para que... Porque muchas veces como una camada, y justo Paraguay tuvo una camada y ahora no sale así en el grupo, esa camada allí. Esa camada de jugadores, exactamente. Sí. Pero lo que llama más la atención o lo que más genera decepción es que la camada es de buenos jugadores, porque cada uno en su club es bueno. En su club, sí. En su club están volando probablemente en Brasil, ahora Almirón, pero a la hora que vienen a jugar a la selección, el conjunto, ahí está. Ese es el tema, y ese lastimosamente es el déficit. Hasta ahora no se puede superar esa cuestión. Llegó Fiesta, está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar. Con Fiesta, olvídate de preparar, empezá a fiestear. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota Camión Hino. Habilitamos un nuevo taller en sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita. Mil Empeño, venta, arreglos, huellas, oro y plata, para mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mil Empeño. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Para más información, llamanos al 235-8000, ingresa a unisal.edu.py. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Giala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida, disfrute mucho más la vida. Azul Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos, distribuye y representa frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros Yokohama sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bogado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Aprovecha los 3 días de mega descuentos en Punto Farma. Hoy, mañana y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país. O realiza tus compras en la web, en la app, llamando al 61 61 000. Mega descuentos en Punto Farma. Final de los primeros tiempos en el Mundial, están empatando 0-0 Francia-Túnez y 0-0 Australia-Dinamarca. Con estos resultados va primero Francia y clasifica segundo Australia. Sería una clasificación sorpresiva, me parece, porque no estaban los planes de Australia, pero falta un 45 minutos por jugar. Australia le ganó el repechaje a Perú, exactamente.
Ven al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¿Ya probaste suerte? Hoy ingresa a Slots del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos bonos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio, con la mejor atención, anda a Rapidoc, ginecología, obstetricia, medicina familiar y muchas otras especializaciones más. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030, Rapidoc, clínicas médicas. Ganale a la fiebre de las inflamaciones y el dolor con Etirol 400, Etirol, el ibuprofeno de los paraguayos. Comunicipal cumple 50 años y lo celebra con el sorteo de 50 premios con los créditos desde el 1 de septiembre hasta el 26 de diciembre. Participás del sorteo de 2 Peugeot New 2008 0 kilómetro y otros espectaculares premios. Ingresa a comunicipar.coop.py. Comunicipar 50 años liderando e innovando. La terminal de Encarnación no. No, la terminal tiene que mejorar. La ciudad está hermosa, pero la terminal tenemos que mejorar. De hace 40 años más o menos. Vamos a hacer eso, Víctor. Vamos a hacer. Sí, y al internet también le vamos a pedir para nuestra cancha. De hecho ya lo hicimos por nota. El barrio de Huasengor, Club Social y Deportivo de Huasengor. ¿Qué le da tu barrio? O sea, sí, no. Ahí ¿Cómo estamos. se llama vos ¿Cómo es? ¿Perro colgante? Sí, perro colgado. Perdón. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantás en la suavidad y calidad de un somier Super Espuma. Comprobalo vos mismo comprando tu somier con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovat, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974-20-20-25. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z-Hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Seguinos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fopasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros asegurados, lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubre la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio. Somos Energy, energía de calidad al precio justo. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer Control. Love is you are. Olvídate de los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevo. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrá los productos Sica Inatec en principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Sica queda bien. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en nuestro Bellarama 751 Casi Cubicheco. Llámanos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene Seguros Chaco, Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene Seguros Chaco. ¿Quién te envió eso, Dani? Y un oyente, no quiero decir su nombre, doctor, que trabajó conmigo en varios lugares, yo lo quiero muchísimo. Dice, por ejemplo, un departamento médico medianamente equipado tiene que tener la cámara hiperbárica, claro que sí. Tiene que tener sobre todo cámaras de crioterapia, que nosotros acá seguimos usando el famoso hielo, ¿verdad? Que nos metemos en esas bateas grandes de hielo, y las cámaras de crioterapia son mucho más efectivas y no te dañan tanto la piel como cuando te metes en una batea enorme, Arturo, llena de hielo, te salís colorado como una hormiga de ahí. Después dice, botas de compresión para mejorar la circulación, evaluaciones fisiológicas, el scan térmico para ver en los lugares donde tenés lesiones, las temperaturas que se desarrollan ahí para poder determinar su tratamiento, evaluaciones de sustancias en sangre, hacer unos exámenes de sangre instantáneos para saber cómo está tu recuperación, CK para medir el desgaste muscular, mediciones de hidratación en un test de orina, por ejemplo, para saber si vos estás bien hidratado, si necesitas hidratarte mejor. Tratamientos neurológicos, hay unos equipos para entrenar la reacción, un estímulo visual que te hacen reaccionar. Es como un jueguito electrónico, pero vos estás trabajando neuronalmente también en tu recuperación. Se necesita un nutricionista, podólogo para atender la uña de los pies y todo. Esos temas también que a veces influyen. Hay que tener un psicólogo, hay que tener un fisioterapeuta y aparte un recuperador, ¿verdad? O sea, eso es más o menos lo que uno mínimamente necesita. Para ahí va el fútbol. Nosotros vemos, por ejemplo, Carlitos Alcaraz, se ve en YouTube el equipo que tiene de trabajo, es monstruoso, Arturo.
Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo para los amantes del futsal. Y pista sintética distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama El Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo, más opciones, mejor atención y un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda, Cueto General Caballero. El Machetazo ahora es El Ahorrazo. Con tus tarjetas de crédito de Visión Banco, tu quincho es la figurita del Mundial Qatar 2022. Usando tus tarjetas de crédito y débito, podés llevarte una TV Smart de 55 pulgadas, más una parrilla, más un mini bicicooler. Mientras más transacciones realices, más chances tenés. Solicita tu tarjeta al 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Tus botellas vacías de Fortuna ahora valen 1.000 guaraníes. Retornando tus botellas vacías de Fortuna ayudas a reciclar. Si juntos cuidamos el medio ambiente, de más ahorras 1.000 guaraníes con Fortín. Retorna la buena onda. Tus electrodomésticos deben ser Jam. Jam, la marca que quiere la gente. Representa y distribuye Globo S.A. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto y credibilidad para el cuidado de su casa o negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti-info.tapiti.com.py. Cummins te brinda soluciones integrales de energía para todo tipo de negocio. Contá con toda la seguridad, confiabilidad y garantía de los grupos generadores Cummins. Ingresa a cummins.com.py o acércate a nuestras oficinas en Aviadores del Chaco 2980. Comunicate al 603-350 al 51. Cummins, energía para un mundo que no se detiene. En la ciudad de Coronel Oviedo tenemos un nuevo espacio de 10 minutos del centro de la ciudad, sobre la famosa calle Moreira, con servicios básicos disponibles. Contactanos al 0521-204-236. La lotadora inmobiliaria es inversión más segura en la vida. ¿Para qué comprar si puede alquilar? Renta Magna, herramienta más en su obra, siempre cerca tuyo, acompañando tu progreso. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, teléfono 634-544. Renta Magna, herramienta más en su obra. Los Panchos Su Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Su Pizza, juega con todo. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Vamos a hacer un poco de porcentaje con Alfredo Mendoza que tuvo en la mesa. ¿Vos no llegaste a hacer el porcentaje, Alfredo? Sí, llegué a hacer. ¿Y no ganaste nada? No gané. Víctor él ganó la última vez. No, pero yo encabezaba cuando dejé. Y ahí me ganó él. Víctor. Exactamente, tenés razón. El que llevó la guita a Francisco López ahora, veo. Ahora fue Francisco López. Y Denis Caniza, que el campeón, se hizo un sorteo. ¿Y quién ganó? Y ganó Fabián Sanabria. Él ganó el sorteo, porque Denis Caniza puede decir que Olimpia campeón. Y tuvo razón. Y sí, y el premio entonces de Denis Caniza solidario le dijo a los muchachos, hagan sorteo. Qué bueno, Denis. Y entonces ganó Fabián. ¿Y vos qué ganaste? Y yo gané el porcentaje porque Alfredo dejó el equipo y yo agarré la punta, así como pasó ahora. Porque de hecho Denis era el puntero y se benefició con la salida de Pancho, de Denis, Pancho López. Y se va a Luqueño ahora como gerente de Denis Caniza. Y va a tener que trabajar, ¿Qué quiere decir eso? Y va a tener que concluir en hechos lo que dice, lo que piensa. Él va a tener que plasmar lo que es su criterio. No es por Denis, porque le dijimos, él tiene que ser considerado como tal e influyente en decisiones. Porque si vos querés un gerente para poner nombre, ¿para qué va a poner? Y después se arregla el técnico con el presidente, ¿para qué querés gerente? Y él va a tener que ganar el espacio que él estaba buscando. Sin lugar a duda que es un espacio que buscó en el fútbol siempre. ¿Cuál? Y la de gerente o de técnico, sí. No, era técnico el 12 de octubre, ¿era? Sí, sí, pero se fue antes de debutar. Con este equipo yo no llego, dijo. Hizo 3 amistosos, perdió los 3, dijo, me las pico y se fue. Así fue en el 12 de octubre. Sí, en intermedia. No, es que yo lo enfrenté en el último partido con Carapeba 12 de octubre. ¿Y después? Y le ganamos 5-0 y ahí esa noche salió. Le pone hace 5. Y así dijiste vos, Arturo. ¿Qué? Y que fue los tres partidos no le fue bien y el último perdió más. No, pero él dirigió ese partido, creo. No, era amistoso. Sí, amistoso, antes de empezar la temporada. No era oficial, porque se dio cuenta de Denis que no tenía nada. Y él en la pretemporada ya. Sí. Pero él quería jugar más ofensivo, Denis Caniza. Digo, yo no puedo con esto, digo. Bueno, vamos a ir al porcentaje de los partidos de hoy. ¿Quiénes son? Y hoy a la tarde Argentina-Polonia y México-Arabia. Bueno, muy bien. Vamos a ir con el porcentaje, Gustavito, con el remitado Alfredo. ¿Quién primero? Y podemos hacer primero México-Arabia. México-Arabia. Dani. 60-40. México-Arabia. ¿Quiere decir que gana México hoy? Quiero que gane México. Y creo que tiene con qué también. Contra Arabia, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y Arabia no cree que ganó Argentina? Arabia le ganó a Argentina, pero perdió ante Polonia. ¿Y vos, Víctor Luis habla? 50-50. Empate. Mira que honor en esto, acá nadie cobra un mango. ¿Vos, niño? 60-40. ¿Quién gana? México. ¿Y vos, Alfredo Mendoza? 60-40. ¿Quién? México.
¿Y cuánto tiene que ganar? Vamos a explicar después qué pasa si México gana y qué diferencia tiene que hacer para avanzar. Hace 40 años Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Allí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Lácteos La Pradera te trae tu dulce de leche preferido. Se pone a tono con una novedosa presentación primaveral para disfrutar en familia o regalar a esa persona especial. Dulce de leche La Pradera en presentación de 450 gramos. La Pradera, lo mejor en lácteos. El VAR en un partido como el seguro de caución de rumbos que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Centro de Materiales de Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción. Teléfono 0971-830-008. Centro de Materiales de Santa Rosa. Grupo Crisma, más de 25 años junto a vos, brindándote la mejor atención y calidad en todas sus estaciones. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La hinchada de la parrilla lo saben, hoy asado sin choriqueso Chorti. Que tus encuentros han completado solo depende de una cosa, claro, del choriqueso Chorti. Disfruta siempre del mejor, el auténtico, el original choriqueso Chorti con la calidad de la cooperativa Chortizer. Todos los jueves de diciembre paga con QR y ahorra más. Pagando con código QR de la app de Bancob Móvil tenés 20% de ahorro en los supermercados Chortizer, Fenge, Beach Shop, Noiland y Pindoa. Además de 25% de ahorro en supermercados de Colonias Unidas. Descarga la app de Bancob Móvil desde tu Play Store o App Store. Fácil de usar, rápido y cómodo. Conoce más sobre esta y otras ventajas en bancob.com.py. Bancob, 10 años sin parar. Según él no. ¿Y vos sí? Según yo sí. Estaba timbeando Tani Domínguez con Epifanio. Timbeando Epifanio Roja con Tani Domínguez. Según Epifanio no fue así. ¿Y vos? ¿Fue así? Así fue. Y estaban timbeando y le estaba ganando Tani y se quedó sin un mango ya Epifanio. Y le dijo, ¿para qué vamos a seguir? ¿Cuántos si no tenemos? Bueno, ya tenés, le digo, yo tengo jugadores. Por ejemplo, le nombró tres. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué dice? No, Tani Domínguez. Tani Domínguez. No, Tani Estrugo. ¿Yo qué dije? No, no, quedó Tani Tani Domínguez, por eso. Tani Domínguez. Y entonces le dice, ¿qué es lo que tenés? Y tengo, le dice Epifanio Roja a Alfredo Mendoza. Y jugamos entonces. ¿Qué pasa? Y el pase, así que fue. Sí, así es. En esa época era así. Y le dice, ¿el cómo? Y si perdés, ¿qué pasa? Y te doy el pase a Alfredo Mendoza. Le dice a Tani. Así que fue. Así fue. Así fue. Alfredo Mendoza, sí. Estaban timeando. Y le ganó Tani. Le ganó Tani. Sí. Cambié de dueño. ¿Y dónde te fuiste? Cambié de dueño. Guaraní, un año. ¿Y ahí te llevó Tani? Sí, Tani. ¿Y te dijo cómo ganó, veo? No me quiso decir así de frente, pero yo a ver, me dijo así en guaraní. Y la Epifanio, mi porcentaje, yo ya quería cobrar mi porcentaje, el porcentaje bionemita. Te digo, es joven, sí. Yo vivía en Tembetare y me iba a la práctica caminando a Guaraní. Pero calentamiento. Pero 20 cuadras. Y sí, más o menos. Más o menos de Tembetare. Sí. Sí. 20 cuadras. 20.000 era el salario en esa. ¿Y vos en Guaraní cuánto tiempo tuviste? Un año estuve. Desconocí. Guaraní me dio la oportunidad. ¿Quién era? Spencer. El cónsul ecuatoriano en Uruguay. Es un fenómeno. Alberto Spencer. Yo lo veía chutar la pelota, pegarle a la pelota. ¿Sabe dónde se consagra él? ¿Dónde? ¿Dónde se consagra Alberto Spencer? ¿Dónde se consagra? No. Ni una posible. Ni una lo tengo. No. Alberto Spencer lo ya me cuesta y más de dónde se consagró. Máximo goleador. Y con esto termino, si no sería uno vanidoso y hablaría de sí mismo, pero tuve el alto honor de acompañar a la delegación en Ñandutí cuando jugaron Real Madrid y Peñarol en el Centenario. Año 1966, la Intercontinental. Y el ecuatoriano Alberto Spencer emitió Nelson Bregarejo, Chicle, creo que se fue Cuenca, yo estaba como ayudante de campo, ¿se entendió? Sí. Yo no tuve participación periodística, pero acompañé en el Centenario de Montevideo. Y Alberto Spencer, hace relación a Alfredo, le hace los 2 goles al Real Madrid. Final de la Intercontinental. Imagínate. El ecuatoriano jugando en Peñarol y gana Peñarol 2 goles contra 0. ¿Por qué hablamos de Alberto Spencer? ¿Fue técnico de Guaraní? Sí. Máximo goleador Copa Libertadores actualmente. Sí. Alberto, ¿el 9? Sí. El 9, le hizo los 2 goles. ¿Qué año fue? Una Alfredo? técnica, 82. ¿Y de ahí dónde te fuiste? 83 al Cerro Porteño. ¿Y después? 83. Jugué 3 años en Cerro Porteño.
El Cerro Público Cerro te quiere muchísimo. Yo también le quiero muchísimo. Cerro me dio la oportunidad. Pero le quiere el jugador de Cubillar porque después pasaste a Olimpia, pero te quiere el hincha del Cerro. Y porque primero que yo cuando juego al fútbol, yo juego porque quiero ganar, quiero expresar lo que el hincha quiere, porque yo soy hincha de fútbol. Yo estuve en las gradas y yo también sufrí lo que sufre el hincha. Y por eso cuando te va bien me alegro, y cuando no me va bien tampoco me alegro como ellos, ¿verdad? O sea, y es el Cerro, la verdad que disfruté muchísimo. Me dolió tener que dejar Cerro Porteño porque yo quise volver a Cerro Porteño y Cerro, la dirigencia no quiso que yo vuelva. ¿Por qué no quiso? Y no sé, pero no por eso ya tampoco tengo mala sangre ni nada. No, son circunstancias del fútbol, es una profesión. ¿Y cómo llegaste a Olimpia? Creo, eso no lo sé, HDD fue en esa época que incidió mucho para que yo vaya al Olimpia. ¿Y él era presidente de la APF, veo? No, estaba en la comisión directiva del Olimpia, creo que fue. ¿Y en qué año fue? 88. ¿Y él te llevó? Sí, en esa época. ¿Y con Olimpia cuánto tiempo estuviste? Y estuve más tiempo que con Cerro Porteño porque tuve 2 etapas, 88, 89 y después cuando volví... ¿Y en Francia cuándo estuviste vos? 2 años. 2 años estuve en Francia. ¿Y estaban los africanos, bro? Sí, hay muchos africanos. Por eso pero en esa época todavía no es como dice Dani, en esa época todavía no estaban los africanos que hoy aparecen en escena. No todavía, pero había mucho ya. Así como dice Dani, es un trabajo de hormiga que fueron haciendo, porque Francia tiene muchas colonias en el África, entonces ellos hablan francés, muchos hablan francés perfectamente, entonces esas colonias no usan plazas de extranjeros como se hacía en ese tiempo, ¿verdad? ¿Y quién estaba contigo en Francia? Roberto Cabañas. Qué genio ese, 1000 abdominales hacía de una. Pero ese se mandaba los tocamas, ¿qué te decía? Sí, ese sí que era un artista. Él se hacía solo, se hizo ¿verdad que te solo? decía? Sí, tocama acá. Acá en el ¿cómo se llama esto? Del abdomen. Abdomen, tocame, duro, como una piedra. Un fenómeno, jugador. ¿Y en la Argentina dónde jugaste? En el Corrientes, Mati. Yo de Corrientes le estuve a Guido Alvarenga de compañero. Luis Caballero, el central. ¿En Ñuls no jugaste? Después jugué en Ñuls. 91 y al 92 pasé a Ñuls. ¿Finales de Copa Libertadores jugaste? Así mismo. ¿Cuántas? 2. Las 2 perdí. ¿Es con San Pablo en el penal? Sí. Me tocó fallar el penal. A mí te conté lo que me dijo el presidente de Newell's, su error, ¿cuál fue? No. El apellido ahí, ¿cómo llamarle yo el que estaba antes? El presidente de Newell's. Catáneo. Walter Catáneo. Sí. Walter Catáneo. Paraguayo, sí, hablamos con él. Y el 9, que le llevó el 9. Le había dado acá el 9. ¿Quién le llevó el 9? A la puta Alfredo. Torres. No, Navarro. Navarro. Daniel Estaban Navarro. negociando la ida. Y me dijo, ¿sabe por qué no fuimos campeones? Porque no tuvimos resto. Jugamos los 2 campeonatos pesados. Sí, jugamos. Y Estudiantes no ganó el único partido que perdimos para ese campeonato. Y dijo, él hubiera dejado 1. No teníamos plantel para 2. No tenía. Eso dijo Walter Catáneo. Walter. Dani Caniza. Arturo, 40-60, gana Arabia. Arabia juega muy bien. Cuidado con Arabia. Arturo, 40-60, gana Arabia. Arabia juega muy bien. Cuidado con Arabia. Dani Caniza advierte. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Sí. ¿Cómo? Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Así nos dijo cuando vino acá. ¿Qué dijo? Cuando le presentamos. Escuchamos. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. A nosotros nos dijo. ¿Qué tal, Denny? ¿Cómo te autocalificas vos? Yo voy a decir esta palabra para que sepan lo que conozco fútbol. Pero yo en fútbol, en táctica, le hago 6-0 sin delantero. Los que expresan ¿Y quiénes son los que expresan la táctica? Y él dijo. Los que expresan la táctica del jugador. Él dice que no hace. Vos tenés que tener buenos jugadores. Vos lo que tenés que tener la inteligencia para poner los jugadores correctos en la posición correcta y animarles. Las tácticas las escriben los jugadores. Y Dani Caniza dice: ¿quién gana? Arabia. Porque le gusta su juego. 60-40.
40, 60. Le queremos. 40, 60. Dani Maciel para vos. Señor. Dani Maciel dice, en tu caso, Cerro. Sí. En verdad le queremos, yo le pedí una firma para mi camiseta de Cerro, en el barrio San Pablo, frente a la Plaza Madre Paraguaya. Y siempre fue muy amable por vos. Correcto. ¿Vos te acordás? No me acuerdo. No, tratarle bien a No me acuerdo, pero le tengo que tratar bien. ¿Por qué? ¿Qué me hace diferente al otro? No. Somos todos Cerro iguales. no me lo dice. ¿Qué cuenta Alfredo qué le dijo el técnico y es que era de Cerro Porteño cuando se pierde un gol increíble de algo? Ya contamos, ¿no? Ah, sí, ya. ¿Eh? Ya. Ahí nomás. Acá dice que Tani también le ganó a Epifanio. El pase del Chueco Velar. También le ganó. También le ganó en timba. Y Y también el porcentaje corrió la misma suerte que acá. No viene ni al caso. Vamos a dejar ahí, ¿no? Sí, ahí no. Al norte. Pote derecho. Sí. El tataja, tu disparo va hacia el poste derecho del arquero, Almeida. Sí, acá. ¿Te acordás? Alco norte. Sí. ¿Y dónde estaba tu técnico? Ahí. ¿Dónde está su técnico, Dani? Acá. La jugada se registra ahí. Sí. Solo Alfredo. Sí. Y acá estoy yo el técnico. Al vestuario que da hacia el sector local. Sí. Y acá está ese tipo, coño, hace abrir y se cierra la puerta de madera. Va y ven, puerta va y ven. Acá estaba él. Sí. Y tira Alfredo y Almeida saca cerca del palo. Sí. Y él escucha el grito. ¿Vos escuchaste el grito? Sí. El grito del técnico. Y dijiste, yo voy a recibir, dijiste vos. Sí. Y recibió. Una puteada. Pero terrible fue lo que le dijo. Sí. Terrible. Y esas son marcas que vos decís, o soy o no soy. En ese momento vos decidís. ¿Qué quiere decir en un vestuario? Y cuando un tipo te agrede, ¿verdad? Y te dice cosas, y vos no reaccionás, ahí vos le decís, espera, yo estoy acá. Y porque si vos te vas a dejar guiar por lo que él te dice, ahí te caes, ¿verdad, Dani? Sí, una pelea sí. constante de todo. Mortales. Mortales. Producción externa, podemos escuchar de Ni, pues vamos a aprender a Alfredo Mendoza. Producción externa, vos dijiste vamos a aprender. Gustavo. Gustavito, ¿qué es lo que dijo? ¿Cuándo dijo Alfredo eso? 2003, ¿qué es lo que vos dijiste en el 2003? Vamos a aprender, vení, pues vamos a aprender. ¿De qué es lo que yo te estaba contando, Alfredo? Vení, pues vamos a aprender, vení, pues vamos a aprender. ¿De qué edad? No sé, no me acuerdo. Gustavito. ¿Qué es lo que le dijo eso? ¿Qué es lo que yo le dije? Ya no sigo más la entrevista. ¿Quiere cortar ya? No, ya dale. ¿Quiere cortar ya? No, ya dale. A tu estilo. ¿Cómo? A tu estilo vos querías cortar, ya decía, ya me. ¿Y qué es lo que vos te reís? Entonces. ¿Qué es lo que te reí, Bobito Villarla? No, le quiero preguntar después algo. No, a mi estilo dice, no. Bueno, listo, ya volví. Vení, pues vamos a aprender, vení, pues vamos a aprender. La Agrícola de Seguros Generales, Seriedad en Seguros, Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Y yo Pichupe Quitadol. Tener tu lote propio es posible. En EMSA Inmobiliaria tenés un 10% de descuento en todas las cuotas en la urbanización Paisajes del Mondaú, ubicada en la ciudad de Juan E. Oleari. Para más información, seguinos en redes sociales de EMSA Inmobiliaria. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasobera.com.py de la Sobera. Amamos tu Chevrolet. Busca solución para tu calvicie, caída de pelo, Hair Recovery. Empresa líder en medicina capilar te ofrece diferentes técnicas de prevención, recuperación y fortalecimiento capilar para hombres y mujeres. Y en este mes aprovecha 20% de descuento hasta 10 cuotas sin intereses en todos los tratamientos. Para más información comunicate al 0971-108-422 Hair Recovery. Con la billetera Virú del BNF tienes un nuevo mundo digital, porque es una billetera bancarizada para manejar tu dinero desde tu celular, para que puedas comprar en más de 30.000 comercios de la red Infonet o extraer tu dinero en más de 1.000 cajeros en todo el país sin necesidad de una tarjeta. Descarga la aplicación Virú del BNF de las tiendas Android y Apple. Wilmar SRL, electrodomésticos, joyas y perfumes únicos, 2 locales. Casa Central, Cebollala, Casi, Rey, 2 de Mayo, Asunción, en sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Y este vallenatico va para mi parcero Alfredo Mendoza. Escuche, mijo. ¿Y ahora qué hago yo si es que sin ti ya no? ¿Quién le dijo? Ponemos otra vez.
Y este vallenatico va para mi parcero Alfredo Mendoza. Escuche, mijo. Y vos ni jugaste en Colombia. Sí, jugué, pero ¿Y no. cómo no te gusta esto? Pero escuchá con qué amor. amor te dice. Ponele con qué amor te dice. Y este vallenatico va para mi parcero Alfredo Mendoza. Escuche, mijo. ¡Qué sentimiento! No, nada que ver. Nada que ver. O le deja la novia, o se va, su hijo le... No, escucha. ¿Qué te va a motivar antes de un partido de estas canciones? Todo se acaba. Todo se acaba. Nada comienza, nada Saca 2 florece. minutos de tu tiempo y ven a hablar conmigo. Si tú sabes que así como se... Por las cuestiones personales podés perder. ¿Sabes cuánto perdés contra esto hoy? 6-0. No, ¿Qué número tenemos, ya niño? estaba empatando. Ya 6, estaba... 18, 4.700. Díganle y enséñenle a Alfredo Mendoza que esta música que le dedicó el colombiano es lo que quieren los muchachos. Y este vallenatico va para mi parcero Alfredo Mendoza. Escuche, mijo. Para que se dé cuenta que todo se mantiene igual, Alfredo. Ah, no, pero, ¿sabes qué? No pones la que me gusta, a mí me gusta y todo. Está tendencioso, en forma tendenciosa. ¿Qué número tenemos, niño? 6, 18, 4.700. Vallenato le gana a Alfredo Mendoza 6-0, le hace Vallenato. Despierta mi Angelina, por ejemplo, vamos a comparar a ver un poco cuál le gusta más a la gente. ¿Qué es lo que despierta? Es tendenciosa, le gusta. La música paraguaya le gusta. Música paraguaya. Pero acá va a tocar el honor de los perros y va a ganar la música paraguaya por una cuestión de honor. Pero si vamos... Escuchando. Están en el Palacio de los Héroes, está Emiliano R. Fernández. Despierta mi Angelina, fragancia de azucena, lucero ya o se mandereza y ya ya. ¿Y ahora qué hago yo? Hola. Hola. ¿Se fue? Hola. Despierta mi Angelina toda la vida. Pero lógico que va a ser por favor. Pero Alfredo 1 no a es 0, ningún 1 a 0. ningún distraído. 1 a 0. No se descarta. No. Hola. De parte de Berraco 04. Berraco dice. ¿Qué es lo que es? 1 a 1. Hola. Arturo, para meterse un tiro de vallenato. ¿Cómo que vallenato? Que es con Alfredo, no que populismo, por Alfredo. Hola. Vallenato, Arturo. Vas a perder, Alfredo. Hola. Hola. Sí. Hola, sí. Yo solo quiero hacerle una consulta a Alfredo. Alfredo. Señor. Vos tenés uno de los goles más rápidos de la Copa Libertadores, ¿verdad? Así mismo es. Me acuerdo, 91, 92 más o menos. Sí, señor. 7 segundos. Newell's. Sí, señor. Sí. Y ese torneo le ganaron 6-0 a San Lorenzo. No, ellos no ganaron a nosotros. Después le ganamos Vamos a dejar 4-0. que perdieron 6-0 usted. Ahí nomás. Hacia 7 sí se 7, movió. sí. A ver, el teléfono, hola. ¿Cómo terminó entonces? Ya hablemos. Empate, quedamos bien. 2-2. Y ahí nomás quedó. ¿Qué es lo que es? Que me des tu amor. Hola. Hola, sí, vallenato para Alfredo, por favor. 3-2. Y estoy pidiendo Va a perder. Cada mandíbula le puedes poner también el gustadito. Cada vez que vos pones otra música. por lo que ya 3-2 y hola. Hola. Despierta mi Angelina. Hola. Hola. Hola, Arturo. Sí. Vallenato toda la vida. Y el que no le gusta el vallenato, que él se ve el tiro. Hola. Hola. Comandante. Sí. Hola, comandante. Sí. Vallenato. 5-3. no me digas que no. Hola. Arturito. Sí. Emiliano Rivarola Fernández. Emiliano Rivarola Fernández. 5-4. Hola.
Hola. Hola. Sí. Alfredo, ¿qué tal, Alfredo? Señor, muy bien, gracias a Dios. Vos sabés que me quedé impactado con algo que contaste una vez. ¿No puedo volver a contar lo que te hizo Salvador Cabaño en México? Esto es lo que vos le dijiste. Hola. Hola, sí. Don Emiliano R. Fernández. 5-5. Hola. ¿Y terminó ya? ¿Qué es lo que voy a decir? No, último falta. Voy a ganar yo. Voy a ganar. No es que voy a desempatar, voy a ganar. El último. Voy a ganar. No, pero no. El último. 5-5, despierta mi Angelita como Angelina y Vallenato. Lucero Yaonsema. Lucero Yaonsema. De Saisia Oyayay. Sí, Oyayay. De Saisia Oyayay. Estaba brillando el ojo por querer verle. Hola. Hola. Angelina. 6 así, 6-5. Gracias. Benita. ¿Qué cosa? Tenés que ir botaditos así en el aire, vos no se escucha. Hacerle una canción a mi hija, le dijo. Así, y el distraído de Emiliano R. Fernández le hizo esa... ¿Pillín piedra? Sí. No, yo pregunto si era Pillín nomás. Yo con el Dios respeto, por favor. Sí. Es un monstruo, pero... Están hablando con Gustavito para la audiencia, porque... No, estoy contando a la audiencia que Gustavito está hablando, porque no se entiende en la conversación. ¿Quiere dirigir por la mano? No, para que Gustavito... Vende. Ferro Parecea, con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecea. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferro Parecea, 39 años construyendo contigo. Pichumilas, crujientes, doradas, nutritivas, muy fáciles de cocinar. Búscanos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pichugón paraguayo como vos. Saludos, doctor Enrique Capelo. Osmar te escucha el quirófano. Digo bien, ¿verdad? Sí. Osmar. Dice el doctor Enrique Capelo, Osmar te escucha en mi cuñado. Osmar es mi cuñado. Y el doctor Capelo le está interviniendo y está ahí mi cuñado con el doctor Capelo. ¿Qué? Sí, lo está esperando del oído. ¿Por qué no va a escuchar? Saludos a mi querido cuñado. Claro, mi cuñado. Saludos y abrazo al cuñado que está con el doctor Capelo. Abrazo al cuñado. Decidí bienestar y certeza, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Con Apostala, viví todos los partidos de la Copa del Mundo Qatar 2022. Ingresa a www.aposta.la, apostá por cualquier partido del Mundial y ya estás participando del sorteo de una TV de 50 pulgadas por día. Consulta bases y condiciones en www.aposta.la y prepárate para levantar la copa. Apostala, ganarlo cambia todo. ¿Roberto Torre ahí? ¿O después Roberto Torre? No, ya está. Después vamos a poner cerrando el programa Roberto Torres. Como Luis Cáceres y Roberto Torres para terminar el programa. ¿En dónde nos quedamos? Arturo. Ahí, ponela bien. ¿No se escucha? ¿Qué? ¿Le puede decir al comandante que aquí en Paraguay manda despierta mi Angelina? ¿Qué decirle al comandante? Yo no dije eso. Primero vamos a ordenar la casa. Yo dije que si fuera el Vallenato gana 6-0. Ahí dijo Alfredo, espera un ratito, yo pongo despierta a mi Angelina. Yo no dije que no, que así fue. Comenzó con Vallenato y el que tranca es Alfredo. No entraba en competencia. Esa es mi estrategia del partido. Yo tengo que ir a buscar el partido. Yo no puedo decir, ganen. ¿Qué dice? Dice Roque Cubilla, buen Arturo, yerno de Alfredo, juega titular en la primera de Nacional. Sí, señor. ¿Quién es? Claudio Núñez. Sí. Él tú, no me digas. Sí. Tú, lo Claudio veo. Sí. El que juega a la derecha. ¿Juega a la derecha o izquierda? No, pues yo lo digo más a la derecha. Jugó de lateral derecho, en algún momento, en caso de emergencia lo pasaban lateral izquierdo y esa era central en realidad. Pero él, que juega más a la derecha o a la izquierda. Ahora de lateral derecho, jugó más en Nacional. Sí. Pero él es central originalmente. Originalmente. Jugó en Trinidense en su momento. Sí, se adapta en cualquier
posición. ¿Su yerno? Sí, yo lo tuve, yo lo puse a él en primera división. ¿En dónde? En Trinidense. Jugamos la intermedia, ascendimos a primera división. Claudio Núñez. ¿Y qué tal? Correctísimo. ¿Es moderno? Sí. Correctísimo. Pero moderno. Una persona correcta. No, sí. está bien. Pero tiene que evolucionar, ¿eh? ¿Cómo? ¿Y vos le decís? Tiene que evolucionar. Sí. ¿Y vos qué le decís? Y a veces sí le digo. Toda la vida la música paraguaya quedó ni un mal. Pues yo ni no dije que la música colombiana le iba a ganar a la paraguaya y Alfredo es culpable. No. ¿Y quién es culpable? Gustavito. Gustavito Yo que no empezó, dije. él empezó con taquillas altas de principio, me recibió con una música que no. Stroner. ¿Vos no querés decir su apellido? No, en lo posible no. Hola, Roque. Arturo, ¿cómo te va? Salí al aire. ¿Qué querés, Roque? No, quería nomás saludarle a Alfredo porque es difícil, sean 618, 4.700, jasea todo. Y saludarle a Alfredo y preguntarle cómo está su hijo, que era un buen jugador que no pudo llegar a la primera, porque había mucho talentoso antes de él. Y gracias por la manía que siempre nos dio de traernos buenos jugadores nacional, Alfredo Mendoza. Un abrazo y te sigo escuchando, Arturo. Gracias. No hay luz acá, pero creo que se puede ver mi partido. No hay luz. Bárbaro. Ay, no hay luz. Bueno. Esta temperatura 33 grados. No, Roque, agradecido yo por la deferencia, por el trato que siempre me dieron en Nacional. Le recibieron a mi hijo, le dieron el mejor de los tratos. Así que muy agradecido a toda la gente de Nacional, a su directivo, el ingeniero Ciotti, que siempre me ha tratado bien. Robert, cuando estuve presidente. Entonces, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, ¿cómo están los resultados? Está ganando Australia 1-0 ante Dinamarca y está ganando Túnez 1-0 a Francia. Con esta combinación de resultados, primero Francia y segundo Australia. Deja fuera a Dinamarca, Australia, y ojo que si gana Argentina juega ante Australia en la próxima ronda. Estamos diciendo que juega con suplente. Sí, Francia con suplente, exactamente. Vení a Giga, parte de tu vida vas a encontrar todo para tu hogar. Contamos con amplia gama de productos de cotillón, electrodomésticos, juguetería, bazar y mucho más, porque en Giga pensamos en vos y en tu familia. Síguenos en redes sociales como @GigaPY, Giga, parte de tu vida. Afíliate a la Caja Mutual por tan solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llámanos al 218-4000, Caja Mutual. Los miércoles son de Farmacias Catedral porque llegaron los descuentos reales hasta el 50% en todas las categorías, con todas las formas de pago y en todas las sucursales. Haz tu pedido también llamando al 627-7000 o escribiendo al WhatsApp 0985-689-701 ingresando a farmaciacatedral.com.py. En Farmacias Catedral desde 1905 amamos cuidarte. Arturo, una consulta para Alfredo. ¿Quién fue el primer jugador que los representantes y los transferiste, o Alfredo? ¿Quién fue en tu carrera? No, hice transferencia antes de ser representante ya. O sea, ayudaba a jugadores a que se puedan ir. En el Colegio Iberoamericano implementamos múltiples herramientas de aprendizaje que permiten a los alumnos retener mayor información mediante conocimientos sensoriales y en aulas temáticas. Ingresa a ibero.edu.py, síguenos en redes sociales. Colegio Iberoamericano, potenciando su genialidad. En Paraguay, Pereira es el centro de neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marandro Calón, Señembucio de la Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pereira es el centro del neumático. Encontrar tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya, que además te llegan en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Descarga la app y descubrí lo que tenemos para vos. Pedidos Ya, detrás de cada pedido. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos con Todo, con el sorteo de la fabulosa camioneta Ford F-150 0 kilómetros de más de 100 espectaculares premios. Por tus compras hasta el 31 de enero ya estás participando. Te esperamos en Bellones, Gira Músicos del Chaco, de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Bueno, Rodrigo, toma, por favor. ¿Qué porcentaje tenemos ahora? Y quedó pendiente Argentina con Polonia. Pero no van a votar por Sudamérica, por Argentina, porque somos sudamericanos. ¿O cómo es? No, en mi caso yo ya dejé claro mi postura la vez pasada, pero yo voy a lo que pienso que va a pasar en el partido. ¿Y vos, niño? Yo también lo que pienso que va a pasar. Presión de no, sin la presión de decir. La vez pasada yo dije en el porcentaje que Argentina empataba con México y ganó Argentina, ¿verdad? Pero yo la amarré con Uruguay. La amarré como la gran mierda y la amarré el otro, ¿no? El de Suiza a Brasil. Sí, yo dije empate. Terminó en ese. Y bueno, pero una amarré los resultados mandan. Genialidad. Los mandan acá. Entonces vamos, vos tenés cara de Río Platense. Vos tenés cara de Río Platense. Vos sos Río Platense y vos jugaste Manillo. ¿Para qué más? Pero vamos a poner igual, porque si querés poner un tango, poner.
Alfredo, entre milonga y tango. ¿Y vos? El tiempo. ¿Cómo tiempo? Es más rápido la milonga. Más nostálgico de la milonga, porque el tango es más doloroso. Sí, mujer que me dejaste en bola. El tango tiene otro. El tango tiene más fuerte. Gustavo Ponera, por favor, no. Ya, ese milonga sentimental de Julio Iglesias, ese es muy bueno. ¿Y qué? ¿Me va a decir por la bota? No, que voy a decir que es nostálgico, pero esa milonga es buena. ¿Y quién es más nostálgico? El tango es. Te pregunta. Si yo sos. afirmo. No, y él te pregunta. Y si no sé quién. Y yo se reconozco que soy púa. Y no le dejé terminar la frase y le corté. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Itacará. Estamos con don Julio Iglesias. ¿Cómo está, Julio? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Cuéntenos. Arturito, cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? Cuéntenos. Arturito, cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? Uy, conozco, sé que te quiere mucho la gente en Paraguay. Espera. Creo que te me... Viste que me subí encima. Me voy a atropellar. ¿Qué quieres que te cuente? Ya le pregunté. Una noche tibia nos conocimos junto al agua azul de Itacará. Estamos con don Julio Iglesias. ¿Cómo está, Julio? Buen día. Buen día. ¿Cómo estás? Cuéntenos. Arturito, cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? Cuéntenos. Arturito, cuéntame, ¿qué quieres que te cuente? Uy, conozco, sé que te quiere mucho la gente en Paraguay. Espera. Vos te reís de mí. ¿Quién es lo que te reís? Bueno, listo, terminó todo. Probá cerveza artesanal Arturo, una cerveza hecha para vos. Instagram Arturo Lager, teléfono 0983 34 31 11. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordatos a Castrol Magnatec y anda tranquilo. Pollos Amanecer te provee proteínas y nutrientes con un bajo contenido de grasa, más ricos, más saludables. Pollos Amaneceres Paraguayos nuestro, producido por Granjeros Campo 9 y CA. Las SUV GAC, tractores, implementos agrícolas LS Tractor y generadores de LS Power te esperan en el showroom de DLS Motors ICA. Conócenos más ingresando a dlsmotors.com.py. La vida es ahora, ponete Prudence y dale, júgatela, volvete loco, disfruta, experimenta, ponete Prudence y dale. Preservativos Prudence, más placer para todos. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría, felicidad. Regala amor a esa persona especial. Escribinos al 0984-324-633. Ingresa a avemaiflores.com. Regala amor, regala Avemay Flores. En Mundo Constructor, encontrá todo para tu baño, cocina, quincho, piscina y todos los espacios de tu obra, cerámicas, sanitarios, plomería, porcelanatos, azulejos, griferías y mucho más. Hace tu pedido al 09944934021-211-099. Mundo Constructor, acompañando tus obras. Kenton está de Black Friday. Hasta hoy, por la compra de tu moto Kenton, te llevas tanque lleno de regalos. Visítanos en nuestras sucursales. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. En Chacomar, respaldo total. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino y participa de sorteos semanales de fabulosos premios como kits de asado, TVs, equipos de sonido, botellas de vino y mucho más. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y listo. Celebra el Mundial con Santa Elena Gran Vino. En Shell cargas la mejor calidad de naftas a 300 guaraníes menos por litro. Aproveché y llena tu tanque con Shell Fórmula Super regular o Shell V-Power Nafta 300 guaraníes menos. Shell, el emblema preferido por todos los paraguayos. Porcentaje. Río Platense todo y por Argentina. Argentina juega con Polonia. Polonia. Lewandowski. Sí, Lewandowski. Niño Jorge, ¿vamos a poner Argentina primero? Sí. Argentina-Polonia. 60-40. Argentina, Víctor Villalba. 60-40. Argentina, Dani Cáceres. 60-40. Argentina, vos. Asismet te invita a conocer su nuevo servicio de atención domiciliaria en alianza con InCare. Podrás acceder a la mejor atención médica multidisciplinaria profesional, un completo equipamiento de alto estándar y acompañamiento familiar en tu hogar. Comunicate al 288-7000 o seguinos en redes sociales como @AsismetPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet toda la vida. Flow tiene Tigo Sport App y mucho más para darte conexión total con personal Flow. Para más información ingresa a personal.com.py.
En este mundial con NGO Viajas gane quien gane. Comprando productos de las marcas de NGO, puedes ganarte un viaje para conocer el país ganador del mundial. Registrar tus facturas desde 200.000 guaraníes en ngosaica.com.py. Ya estás participando. Entérate más en redes sociales. Viaja gane quien gane con el pacto de confianza NGO. En Frutica sabemos que hay manos que hablan con la tierra, la cuidan, la alimentan y a cambio estas nos brindan las mejores frutas para hacerlas, los mejores jugos de mayor calidad. Es lo nuestro, es natural. Frutica. Con CNT los sueños se cumplen. Este domingo un Tesla Model 3 en el grandioso, 500 millones más un Audi Q3 en el poderoso, y sale sí o sí una Tritón 0 kilómetro. Pedí CNT Chep por Emoy. Mucha atención con esta locura que nos trae Bristol. Comprando cualquier televisor, si Brasil o Argentina sale campeón del mundial, tu TV te sale gratis. Sí, tu TV te sale gratis, además con los mejores precios, y participas de la promo 1.000 millones en premios. Anda ahora mismo a comprar tu televisor. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. 13.35. En Joseph Barber contamos con espacio exclusivo para caballeros, para que pases un momento placentero y disfrute un servicio de corte barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @JosephBarberOficial. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrir la tecnología móvil para que tu motor dure más y en movimiento y móvil. Con Coca-Cola puedes coleccionar los stickers digitales del álbum Qatar 2022 de Panini. Escanea el código QR, coloca el código bajo las tapas de tus botellas de Coca-Cola sin azúcar 250 y 500 ml y ya podés coleccionar. Para más información ingresa a @Coca-Cola Paraguay en Instagram. Coca-Cola, la magia de creer. Seguimos, Luis. Te invitamos a conocer Renault Carry, una nueva marca de vehículos utilitarios listos para cumplir con cualquier desafío. Desde el minibús con capacidad para 11 personas hasta los utilitarios de doble cabina y cabina simple, están preparados para llevar tu negocio al siguiente nivel. Carga tus sueños y toma el camino más seguro al crecimiento con Renault Carry. Pinturas Corona te da mayor rendimiento, mejor protección, máximo cubrimiento, mayor resistencia. Búscalas en tiendas Corona o en tu ferretería o pinturería más cercana. Pinturas Corona, la pintura que cubra solo 2 manos. Barta, la mejor batería de Europa hasta tu alcance. Elegir rendimiento y durabilidad, garantía de 12 18 meses. Barta, un gol de media cancha. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Lactolanda obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. La mejor opción para estilar tu industria de depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Para más información, comunicate al 413-7000. A Paraguay Inmobiliaria se asegura su inversión. Insecticidas Knockout con alto poder residual tóxico para personas y animales de sangre caliente. En sus presentaciones mata todo, voladores y rastreros. Knockout con el sello de garantía de base. Viaja, gane quien gane comprando productos de NGO en Electroban. Generas cupones electrónicos para el sorteo de un viaje para 2 personas al país ganador del mundial. Acércate a una de nuestras 31 sucursales, ingresa a electroban.com.y. Electroban, 15 años mejorando tu calidad de vida. Los resultados ahora de la Copa del Mundo. Llegando a 80 minutos en ambos partidos, Australia le gana 1-0 a Dinamarca y Túnez le gana 1-0 a Francia. Con esta combinación, primero Francia y segundo Australia para octavos de final. Repetimos esto, Francia equipo B. Exactamente, Francia absolutamente suplente, pero ahora sí tuvo que recurrir, por ejemplo, a Mbappé. Entró hace un ratito, de a poco metió a sus titulares por lo menos de recambio porque quiere al menos... Pero faltan 10 minutos y termina. Faltan 10 minutos, así es. Haz el tour verano PY, entra a las redes sociales de Erimark y descubrir los lugares hermosos para pasar estas vacaciones. Pero antes, pasa por Erimark y equipate con los accesorios que necesitas para viajar tranquilo y seguro. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Ganás cientos de tanques llenos y camionetas Chevrolet S10 0 km full. Cargás 150.000 guaraníes en combustibles y cargando Supra 95 aditivada. Duplicás tus chances. Envía un WhatsApp al 0992-606-000. Seguir los pasos. Además de completar y depositar tu cupón físico en las estaciones aéreas para el sorteo final. Esta promo sí que es full. Copetrol, vamos. Intalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para Col, 100% de cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Atención Villaliza, desde La Plata Empeño anunciamos la apertura de nuestro local Bomboleski número 45, estamos en Avenida Bomboleski, casi 24 de junio en Villaliza. La Plata Empeño es justo lo que necesitas. Motocultores Husqvarna, la herramienta ideal para el agricultor en su campo, menos esfuerzo, menos gasto, más producción. Conoce los motocultores Husqvarna en Checomer y su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. Llegó Fiesta y está lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. No, que la mayoría de los equipos cuando defienden con línea de 5. Así es. Sí. Y algunos entran luego así más flotantes en el fútbol. Sí. Seguimos creciendo para vos en los servicios para tu Toyota camión y no habilitamos un nuevo taller en la sucursal de Abasto para mantenimiento preventivo, mecánica general y más. Visítanos en Avenida Defensores del Chaco y Algodonal, frente al mercado de Abasto. Llámanos al 619-0000 para agendar tu cita.
Mili Empeño, venta, arreglos y huellas sobre el platamen y mejor cotización. Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción, Mili Empeño. Universidad San Lorenzo, donde tus sueños se hacen realidad con carreras acreditadas por la ANEAES. Filiales en Lambaré, Capiatá, Itagua, Coronel Oviedo, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapeguá y Pilar. Y sede central, España 330, San Lorenzo, Unisal. Salud Protegida, un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina Energía, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Azul y Fútbol Álamos, porque si es vino es Álamos. Distribuye y representa Frutos de los Andes. Venía a conocer los nuevos centros de Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco, Félix Bugado, en donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. Más adelante ya trabajo Gustavito Sánchez, presidente, Guaireña, Luis Cáceres y Roberto Torres, el nuevo técnico. Aprovecha mega descuentos en Punto Farma. Hoy, mañana y el viernes tenés hasta 60% de descuento en productos seleccionados. Te esperamos en cualquiera de nuestros 485 puntos en todo el país. Mega descuentos en Punto Farma. Vení al Shopping Mariscal, disfrutar la mejor gastronomía, una gran variedad de locales comerciales, experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Ya probaste suerte hoy. Ingresás a del Sol Online, los mejores y más seguros juegos, donde ganás seguro, te registras y automáticamente tenés 200.000 guaraníes de regalos para jugar. Slots del Sol Online es hoy. Si necesitas consultores médicos, vacunatorios y estudios médicos al mejor precio y con la mejor atención, anda a Rapidoc, porque en Rapidoc puedes vacunarte gratuitamente en los vacunatorios del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Comunicate al WhatsApp 021-729-3030. Rapidoc, clínicas médicas. 1341. Ganal al dólar con Etidal 400 y ibuprofeno de los paraguayos. Comisipar ofrece a sus socios crédito para vehículos a 0 kilómetros con tasa del 10,9% hasta 60 meses de plazo. Seguro de vida incluido exento de IVA y con retorno cooperativo. Ingresa a la página web o seguinos en redes sociales. Comisipar, 50 años liderando e innovando. ¿Sabes lo que significa vivir más despierto? Es cuando te levantas de la seguridad y calidad de tu Somier Super Espuma. Comprobalo. Vos también comprando tu Super Espuma con 35% de descuento en los productos Titanium, Renovate, Imperial o Sublime. Escribinos al 0974-20-2025. Super Espuma, viví más despierto. Llegó a recuperar la Z, hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Síguenos en redes sociales como @recuperalpy, calidad Fapasa. Con el Sol Seguros puedes sentirse protegido siempre en tu lugar. Tenemos los mejores planes para usted y su familia, su vida, cuidar y cumplir con nuestros seguros. Lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia. El Sol Seguros. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones Energy en cualquier punto del país. Energy, energía de calidad al precio justo. 1342. En el marco de la lucha mundial contra el SIDA, Preservativos Control, en alianza con la Fundación Vencer, nos invitan a liberarnos de los prejuicios y ser creadores de un mundo más justo para todos. Hasta el 18 de diciembre, comprando productos Control, estás apoyando a la Fundación Vencer Control. Love is you are. Utiliza el mortero de elevación Zika Whale 105 y levanta tu pared en solo 2 a 3 horas. Para cada problema hay una solución. Impermeabiliza, sellar, repara y protege. Asesorate al 289-6000. Encontrar los productos Zika Inatec en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Tu casa con Zika queda bien. Alfredo Aguilar, por ir al Ceará. Al Ceará de Brasil, donde está Gustavo Mourinho, allí por ahí Aguilar. Y Regis Márquez, el representante de Gustavo Mourinho. Fleming Sistema Prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Subillala 751 Casico Becheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Mariscal López Casi Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene, seguro soy Chaco. Para un gran partido necesitas actitud ganadora y un Kelme los pies. Desde Europa, Paraguay, con calidad garantizada y alta performance. Botines Kelme, sinónimo de profesionalismo. Distribuye la Costa SRL. El machetazo ahora se llama La Ahorrazo, tu nuevo supermercado mayorista en San Lorenzo. Más opciones, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. El machetazo ahora es el Ahorrazo. Gracias por tu presencia. No, gracias a Arturo. Muchísimas gracias a todos. Dani. Gracias a todos. Sí, Gracias. un capo. Le recibió no en su coso Gustavito, no lo hubiera puesto. Se le disculpa a Gustavito. Sí, por pero esta vez. no hubiera puesto. ¿Para qué Dios le pone eso? Nos vamos, compañeros. Y esto tiene que ver con la conferencia. Hoy habló Cáceres, presidente Guaireña, y Roberto Torres, nuevo técnico. Vamos a ver a dónde va Radio Duarte. Sí, pasa a ser una muy buena opción para el mercado paraguayo ahora. Para comenzar y dar inicio, le cedemos la palabra al presidente de Guaireña Fútbol Club, doctor Luis Cáceres Smith. Bueno, muy contento por estar hoy reunidos aquí para dar inicio a este nuevo ciclo, a esta nueva era en nuestro club, en Guaireña, con mucha esperanza y mucha ilusión, ¿verdad? Nobleza obliga también agradecerle al profe Radio Duarte y a todo su equipo y colaboradores por todo este tiempo al mando del club, al frente del equipo principal, con mucho éxito, con mucho trabajo de parte suya y de parte de todo su equipo, y con el club
en camino a la consolidación. Nosotros le agradecemos eternamente por todo el legado que nos está dejando, por todos los objetivos logrados, por todas las alegrías que nos dio él y todo su equipo y todo el plantel que le tocó dirigir. Así que le deseamos desde el club, desde la Liga Guaireña, le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa que seguro que en breve va a asumir en otro club, porque estoy seguro de que así como hizo un gran trabajo en Guaireña, tiene la capacidad y tiene la idoneidad para estar al frente de cualquier club de primera. En ese sentido, agradecerle de vuelta y desearle el mayor de los éxitos a él y a todo su cuerpo técnico. Entonces, a continuación, hablar un poquito de lo que pretendemos este año con Guaireña y darle la bienvenida, ¿verdad?, al profe Roberto Torres, cuyo currículum y cuya trayectoria está de más hablar y está de más ahondar, porque es un conocedor del fútbol, un técnico ganador, un técnico en quienes depositamos toda nuestra esperanza y toda nuestra confianza para que este nuevo ciclo, así como el que culmina ahora, sea con el mayor de los éxitos. Así que, profe, bienvenido. En nuestra ciudad, nuestro club, te agradece el haber aceptado estar al mando de este desafío. Bien sabrás y bien habrás tenido en cuenta, ¿verdad?, que la vara que está dejando el cuerpo técnico saliente es alta y seguro que te va a esforzar, o sea, va a hacer que te esfuerces al máximo para que la ilusión de la gente de Villarrica, la ilusión de todos los dirigentes, ¿verdad?, siga allá arriba y podamos, desde que estamos en primera división, ser protagonistas en cada campeonato, en cada partido que te toque dirigir. Nosotros de nuestra parte vamos a dar lo máximo posible para que te sientas cómodo, para que tengas las herramientas de trabajo mínimas, ¿verdad?, para hacer tu trabajo y que eso finalmente se vea en el campo de juego y se vean los resultados. Muy contento, ¿verdad?, por estar hoy día dándote la bienvenida y desearte el mayor de los éxitos. Sabemos que son gente de trabajo, sabemos que son gente que vive del fútbol, que vive para el fútbol, y nosotros aquí en Villarrica también lo sentimos de esa forma. Así que me toca agradecerle también a los miembros de la comisión presentes, recalcar también que esta decisión fue un consenso en toda la Liga Guaireña, un consenso que lo veníamos buscando hace mucho, ¿verdad?, y que gracias a la buena apertura y al diálogo se logró llegar. Agradecerle también en ese sentido al tesorero Marcelino Ortiz, ¿verdad?, por la buena predisposición para que ese diálogo hoy sea fluido y sea de gente grande y gente madura y de dirigentes que quieren ponerle al club y a la institución en primer lugar. Así que, de vuelta, muchas gracias a todos y una vez más, bienvenido, profe. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por la posibilidad que tengo en este momento. Me siento feliz, orgulloso de que hayan pensado en mi persona, hayan depositado esa confianza en mí, que me hayan llamado. Estoy convencido de que ha dejado un lugar importante, así como lo dijo el presidente, una vara muy alta, como lo hizo un gran amigo del fútbol que fue compañero mío, Troadio, gran entrenador, gran persona, pero esto es fútbol, así como seguramente ocurre siempre en el fútbol. Hoy a mí me toca esa posibilidad de llegar a la institución y solo decirle a todos ustedes de que a partir de este momento me comprometo a dar lo mejor de mí en cuanto se refiere a los trabajos, en cuanto se refiere a la honestidad, la sinceridad, el trabajo duro día a día para que podamos realmente dejar bien en alto el prestigio, el nombre que se ha ganado Guaireña Fútbol Club. Entonces sé y estoy convencido de que estoy llegando a una ciudad realmente hermosa. Realmente yo, que estoy llegando del departamento central, me siento feliz, orgulloso de pisar la cancha, pisar la ciudad, ver que estoy llegando a una ciudad realmente excelente, muy buena.
realmente cuando uno va a llegar a una ciudad siempre pregunta cómo son la gente, y realmente siempre me han hablado de maravilla de esta ciudad, y eso me pone tranquilo, feliz de que estoy llegando a una ciudad realmente excelente, que tiene que a mí me tocó realmente esa posibilidad de verlos por TV o ser adversario de ustedes en algún momento. Realmente esa hinchada que tienen es maravillosa. Desde mi lugar yo le pido que, por lo menos yo como entrenador, sé perfectamente que esa hinchada juega una función fundamental para nosotros los entrenadores y los jugadores. El aliento que nosotros recibimos de parte de ustedes va a ser fundamental. Entonces sería tan lindo, tan bueno de que nosotros podamos sentir eso, y estoy convencido de que eso va a llegar a medida que nosotros podamos tener los resultados, y para eso vamos a trabajar, vamos a dar lo mejor de nosotros. Entonces no quiero alargarme en este tema y agradecer una vez más a todos los presidentes de los clubes, a toda la gente, a toda la comisión directiva que han depositado la confianza en mi persona, en mi cuerpo técnico, y soy un bendecido en este momento de tener la posibilidad de tener una institución tan prestigiosa, que se ha ganado en tan poco tiempo. El prestigio en el fútbol no se gana fácilmente, y ustedes lo están logrando en tan poco tiempo, entonces eso me pone feliz y orgulloso. Muchísimas gracias, presidente, muchísimas gracias a todos los presidentes por todo, y bendiciones para todos, muchas gracias. Con el respeto que se merece el profesor Roberto Tiburón Torres, ya mencionabas, presidente, hoy se cierra un ciclo de mucho éxito para Guaireña, para vos en lo personal, para Troadio Duarte. Digo esto porque como presidente lograste el ascenso de Guaireña a la máxima categoría en una campaña magnífica, logrando objetivos importantes también, como por ejemplo clasificar a Copa Sudamericana. Me imagino que eso de por ahí ha costado cerrar este ciclo con Troadio Duarte. ¿Y qué significa para vos en lo personal este nuevo proceso con Tiburón Torres? La verdad que fue una de las decisiones más difíciles que me costó tomar en todo este tiempo que asumí la dirigencia. Troadio Duarte significa mucho para el club, significa mucho para la ciudad. En lo personal también lo considero un amigo, y todo lo que logramos con él siempre va a estar en nuestro corazón. Él viene logrando éxitos junto con su cuerpo técnico desde el 2017, como técnico en la categoría reserva. O sea, hizo este proceso con el club, logró el ascenso, logró objetivos muy importantes, ¿verdad? En los 3 años que estuvo en primera división. Y sobre todo le está dejando al club en una muy buena posición para seguir consolidándonos, ¿verdad? Y yo creo que dentro del seno de la liga la decisión no fue fácil, pero entendimos, ¿verdad?, que el ciclo, la era y el proceso tenía que llegar a su fin. Si bien los detalles nos guardamos nosotros, del por qué no, creo que él también lo va a entender en algún momento. Él también va a reflexionar seguramente del por qué se tuvo que dar esta situación. Y ahora ya con el nuevo cuerpo técnico nos vamos a sentar a planificar lo que se viene. Como le dije al profe, como les dije a todos, la vara que está dejando Troadio Duarte es muy alta, y la afición ya se acostumbró a los buenos resultados, a los logros, y este año o el año que viene, en la temporada nueva, nos van a exigir más, y yo estoy seguro de que el profe Roberto está consciente de eso. Aún así, aceptó también el desafío, que es muy, muy importante, muy grande, ¿verdad? Porque es venir a un club joven, a un club nuevo, a un club de una ciudad del interior, con todas las precariedades que tenemos, y teniendo en cuenta todo eso, el cuerpo técnico encabezado por Troadio logró superar eso y conseguir objetivos importantes. Por eso que para todos, ¿verdad?, esta nueva temporada, este nuevo desafío va a ser muy importante. Asumimos eso, estamos conscientes de eso, pero estamos con la voluntad, con la fuerza y con todas las ganas, ¿verdad?, de salir adelante, con todas las ganas de darle alegría al pueblo guaireño, alegría a la gente de Villarrica y a todo el fútbol interior. Así que los ciclos terminan,
Ahora comienza un nuevo ciclo con toda la fe y con toda la esperanza. Y a toda la gente de Villarrica les insto, ¿verdad?, que confíen en nosotros, confíen en nuestra gestión y confíen también en el profe Tiburón que va a venir a hacer un buen trabajo. Profesor Roberto, comentanos un poquito cómo fue ese proceso para que se pueda dar tu llegada a Guaireña. Sabemos de tu capacidad, de los logros que pudiste tener hasta aquí con varios equipos. Va a ser tu 9º equipo en el fútbol paraguayo, el cual vas a dirigir. Sabemos de los campeonatos que has logrado, de lo último que has hecho con Resistencia, lo que significa para vos en lo personal hoy en día ser ya técnico de Guaireña. Bueno, yo no sé si es cuestión de casualidad o las posibilidades de esa manera siempre se dan, ¿verdad? Decirte un poquito que el día viernes iba a viajar a Salto del Guairá y ahí recibí la llamada, ¿verdad?, para que podamos conversar y como que coincide más o menos con el nombre, ¿verdad? El día sábado estuvimos por la ciudad del Brasil, Guaira. Nuevamente el lunes estoy acá en Guairá, en Villarrica, y las cosas suceden siempre por algo, ¿verdad? Entonces, como que los nombres se van estirando, se van dando esa posibilidad, te van dando cosas positivas. Y realmente, así como le manifesté al presidente, nosotros que estamos del otro lado siempre vemos una institución ordenada, un equipo que realmente juega siempre bastante bien, que tiene una afición maravillosa, que siempre se notaba que daba su presencia no solamente de local sino de visitante. Entonces yo creo que como le manifesté al presidente, lo que mucho más me mueve a mí, me gusta y me encanta siempre son los buenos proyectos, los desafíos, más todavía cuando te hablan de que a los dirigentes, al presidente le gusta el proceso, le gusta trabajar por varios años con un solo entrenador. Entonces todas esas cuestiones es importante para mí como entrenador, para mi cuerpo técnico, tener siempre un desafío. Aparte, para nosotros que estamos a varios kilómetros de la zona, son casi 240 y algo de kilómetros que estamos, y como que venimos a una ciudad donde nos va a fortalecer, nos va a hacer que nosotros podamos crecer y no solamente estar en la zona de confort, que es nuestra zona, ¿verdad?, donde nos movemos para el departamento central, la zona de Asunción. Entonces, para mí era algo que sentía que me hacía falta, algo que estaba buscando, tener ese desafío de estar cerca de tu familia, de la zona. Entonces esto va a hacer que nosotros podamos, como manifestó el presidente, la vara está muy alta, y esos son los desafíos que a mí me mueve, que me gusta muchísimo, que me encanta. Ustedes saben perfectamente que tuve la bendición, la suerte de salir campeón en clubes importantes. Entonces como que esto me da vida nuevamente, tener esa posibilidad de saber que tenés que ganar siempre, y eso es lo mío, eso es lo que a mí me motiva mucho, y no lo estoy diciendo por decir nada más, sino desde la formativa vengo de clubes que sí o sí tenés que ganar, que si no ganás se te complica la vida como profesional. Entonces es un lindo desafío para mí. Yo ojalá Dios quiera que realmente tengamos esa bendición de poder dar lo mejor de nosotros y podamos hacerle sentir feliz a todo el departamento del Guairá. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Última hora. Lee la verdad. Presenta Solo Noticias. 2 minutos. Hora 14 en la República del Paraguay. Temperatura en Asunción 33 grados.